Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo este ratito, ¿no? Donde poder hablar de psiquiatría y Tourette, ¿no? Porque a veces el campo de la salud mental es un poco desconocido y sin embargo, bueno, la pandemia ha puesto en valor nuestro trabajo, ¿no? Y de todas las cosas que intentamos cuidar a las personas para que se sientan confortables, ¿no? Exacto. Entonces, la idea era poder acercar un poquito el trabajo de salud mental, ¿no? Para que las familias puedan conocer en qué consiste o qué cosas trabajamos cuando un paciente con Tourette viene a la consulta, ¿no? Y, bueno, fundamentalmente me he centrado un poquito más en la infancia porque entiendo que el mayor volumen de personas que nos están viendo seguramente son personas que tienen a sus hijos recién diagnosticados y quieren conocer un poquito más a fondo el Tourette. Y bueno, lo que quería explicaros un poquito es esto, ¿no? El papel que tenemos los psiquiatras, y hablo de los psiquiatras porque es lo que yo soy, ¿verdad? Fundamentalmente. Sí, antes, me olvidé de comentarles que cualquier pregunta que vayan teniendo, la vayan escribiendo en el chat. Y cuando vemos que se juntan unas cuantas, hacemos un alto y preguntamos a Mila, ¿sí? Así que, perdón, Mila, para que... Sin problema. Te dejo, sí. Entonces, bueno, ¿de qué cosas nos solemos encargar en consulta a los profesionales de la salud mental? Pues mirad, lo más importante, lo primero es ayudar a comprender el diagnóstico. Es decir, cuando viene una familia que ha recibido el diagnóstico de Tourette o que consideramos que ese es el diagnóstico que puede tener la persona, ayudamos a entender, esto se llama psicoeducación, es decir, hacemos educación para que puedan comprender el trastorno, las dimensiones, lo que implica, los riesgos, los tratamientos, lo que podemos esperar. Entonces, generalmente, algunas sesiones las dedicamos a esto, ¿no? A que la familia realmente pueda comprender la dimensión de lo que implica tener un Tourette. Lo segundo de lo que nos encargamos, y es de lo que me voy a encargar yo casi toda la charla, es del tratamiento de los trastornos asociados. Es raro que una persona con Tourette solo tenga tics y generalmente en la consulta de salud mental lo que vamos a ver son todos estos trastornos asociados que generan el motivo de consulta, ¿no? Y también nos encargamos de hacer el tratamiento o el abordaje de los problemas secundarios. Yo por problemas secundarios, por ejemplo, entiendo, imaginaros, esto está recibiendo burlas en la escuela, está teniendo un bajo rendimiento académico, su calidad de vida ha descendido por culpa de un tic, porque es un tic muy molesto que le genera una, no sé, una contractura muscular. Entonces, estas cosas son las que le llamamos los problemas secundarios. No es tanto a lo mejor el tic propiamente dicho, no es el TOC, el TDAH, sino todos los problemas que puede acarrear el tener Tourette, ¿no? Pues a lo mejor tener que solicitar una escolarización a domicilio porque la persona lo está pasando mal por las burlas que está recibiendo en la escuela, por poneros un ejemplo, ¿no? de las últimas cosas que hemos hecho. Los trastornos asociados son muchos. Os he puesto aquí una guía que es de descarga gratuita, la podéis encontrar por internet. Sí, te cuento que tenemos aquí en el encuentro a Cristina Carmona, que es quien redactó la guía, ¿no? Estupendo, porque es una guía fabulosa, que lo explica con un lenguaje muy sencillo y donde las familias podéis consultar, porque además no solo habla de los tics, sino que también habla de esto, ¿no? De todos los trastornos asociados y que yo creo que es importante poder conocerlos, ¿vale? Exacto. Entonces, lo que os decía, los trastornos asociados, es decir, cosas que están asociadas al Tourette, tenemos el TOC, el TDAH, la depresión, trastornos de aprendizaje, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno negativista desafiante, trastornos del espectro autista. Y luego lo que os decía de problemas asociados, ¿no? Que muchas veces es realmente el motivo de consulta. Problema de conducta. Y digo, bueno, el problema de conducta, vamos a ver qué es esto, ¿no? Si realmente es un problema de conducta o si es una ansiedad que la persona está transformándolo en un problema de comportamiento, o si está siendo una depresión, porque a veces la manera de presentarse las depresiones es con irritabilidad y con problemas de comportamiento. También vamos a abordar la impulsividad que a veces se asocia en las personas con Tourette, la coordinación visoespacial y visomotora, las dificultades de aprendizaje, generalmente cuando hay un TDAH, ¿no? que puede haber un retraso en la adquisición de los conocimientos a nivel académico, la irritabilidad, que eso es un poco el problema guía por el que nos suelen consultar a nosotros, ¿no? Porque el niño está irritable, de mal humor, enfadándose todo el tiempo. Y para nosotros la irritabilidad siempre digo que es la maleza que nos tapa el bosque. Es decir, detrás de la irritabilidad nosotros vamos a buscar qué más hay. Ese niño está irritable porque tiene un TDAH,
ese niño está irritable porque tiene ansiedad, ese niño está de mal humor porque está recibiendo burlas en la escuela. Es decir, la irritabilidad por sí misma no nos dice nada, sino que tenemos que ir a ver cuál es la causa, ¿no? Y bueno, pues esto, también vemos problemas psicosociales asociados a las personas con Tourette, fundamentalmente esos casos de moving, ¿no? Donde nos toca articular todo el sistema de protección en los centros escolares, el plan PREVI aquí en la Comunidad Valenciana, para que a ese niño o a ese adolescente se le proteja, ¿no? De esas burlas y de esa situación tan complicada. Y bueno, otro motivo fundamental de consulta son las obsesiones, que me voy a detener luego con un poquito más de detalle para que lo podamos comprender bien, ¿vale? Fijaros, el Tourette se asocia a problemas comórbidos con una prevalencia muy alta. Fijaros, el TDAH lo presentan entre el 50 y el 90% de personas con Tourette, ¿vale? Es decir, muchas. El TOC del 40 al 90, también un poco casi la gran mayoría, ¿vale? El trastorno de control de impulsos y la agresividad también el 25% y entre el 25 y el 75%. Y aquí yo quiero hacer un inciso porque, claro, si yo soy una persona muy impulsiva, generalmente el TDAH siempre está por ahí sobrevolando, ¿no? En las personas impulsivas. Y la agresividad a veces tiene que ver con esa conducta propia del TDAH o con personas con tendencia a la obsesividad y a retener la ira y explotar cuando ya no pueden más, ¿vale? Entonces, para mí, generalmente no es un diagnóstico que haga de manera independiente, sino que las personas con impulsividad o con agresividad habitualmente están englobadas en estos otros diagnósticos. Depresión a lo largo de la vida se puede llegar a deprimir hasta el 76%, son muchos, son una inmensa mayoría. Trastornos del sueño, muchos también, entre el 12 y el 62%, dificultades de aprendizaje y el trastorno oposicionista desafiante, ¿vale? A los estudiantes de medicina siempre les digo que como regla mnemotécnica de Tourette se tienen que acordar que Tourette lleva 3 Ts, que una es de tics, otra es de TOC y la otra es de TDAH, porque la presentación habitual suele ser conjunta. Con TIC y TDAH, con TIC y TOC, aunque la presentación con las 3 patologías, es decir, con los tics, con el TDAH y el TOC, generalmente ocurre en el 25% de las personas, ¿vale? Y suelen ser cuadros un poco más complicados que cuando solamente tenemos una comorbilidad o otra diferente que no sea las que menciono, ¿no? Las de las Ts. Es decir, si tengo tics, TDAH y un trastorno oposicionista desafiante, tengo 3 comorbilidades, pero digamos que la tríada de las Ts, del TIC, TDAH y TOC, es la tríada donde se pueden presentar más problemas de comportamiento, de ansiedad y sobre todo pues eso, de deterioro de la salud mental, ¿vale? Si nos fijamos en qué se presenta antes y qué se presenta después, pues podemos ver que generalmente el TDAH precede a la aparición de los tics. Y con esto luego, si queréis, abrimos un debate con el tema de la medicación, ¿no? Porque además la medicación que se usa para el TDAH habitualmente puede producir tics que revierten cuando retiro la medicación y cuando no revierten, pues hemos abierto la puerta a que esa persona seguramente esté dando la cara con un Tourette, ¿no? Entonces, generalmente en las consultas de salud mental conocemos antes a las personas por TDAH que por los tics, ¿vale? Los tics en la infancia simples, pues generalmente no les damos importancia a los tics que son, por ejemplo, de parpadeo o de abrir la boca, porque de manera fisiológica aparecen entre los 6 y 10 años y cuando no se acompañan de tics motores complejos o de tics vocálicos, generalmente esos tics simples desaparecen sin hacer gran cosa, ¿vale? Entonces, por eso a veces los diagnósticos de Tourette son tan tardíos, porque si os fijáis, cuando aparecen los tics motores complejos, es bastante después de tener el TDAH o de tener un tic simple, ¿vale? ¿Por qué no le damos importancia, entenderme, entre comillas, ¿no? A los tics simples? Insisto, porque la gran mayoría de niños que presentan tics simples no tienen un Tourette, sino que tienen un trastorno de tics que, insisto, que desaparece cuando mejora la situación de ansiedad de la persona o madurativamente cuando va creciendo, ¿vale? Y lo que sí nos aparece a partir de los 10 años es el TOC, ¿vale? Es raro ver a un niño pequeño con síntomas de TOC, excepto cuando estamos dentro del espectro del autismo,
que ahí sí que vamos a ver síntomas de manera muy temprana. Pero en personas que no estén dentro del espectro del autismo, lo habitual es que esos síntomas de TOC aparezcan a partir de los 10 años y sean progresivamente invalidantes. Es decir, el TOC cuando empieza muy despacito, y esto a las familias siempre les explico, y el TOC es como una planta, si yo la riego, crece, 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 y si yo le pongo freno, el TOC desaparece, ¿vale? Entonces, para mí, el gran mensaje de hoy es aprender a identificar síntomas de TOC, porque realmente es lo que nos complica la evolución del Tourette, ¿vale? Y lo que empeora muchísimo la calidad de vida de la persona, el estar atrapado en rituales y el estar atrapado en ideas obsesivas que se repiten y que generan mucha ansiedad. Bueno, el TDAH, pues bueno, os lo voy a contar un poquito por encima, porque entiendo que alguna charla ya habéis hecho explicando lo que es. Y lo que os decía, pues va antes que los tics, ¿no? Y que hasta 2 o 3 años antes de los tics. Muy pocos aparecen después de la aparición de los tics. Es decir, si yo conozco a un niño de 10 años que le acaban de aparecer tics complejos y vocálicos y no tiene síntomas TDAH, es muy raro que los vaya a presentar después. ¿Vale? Entonces, esta parte sí que nosotros la tenemos bastante en cuenta de que sea antes. ¿Vale? El 20% de los niños con TDAH van a desarrollar tics, ¿vale? Que no quiere decir que vayan a tener Tourette, pero el 50% de los niños con tics, tiene historia previa de TDAH, y la concurrencia de Tourette con TDAH, lo que os decía antes, entre el 50 y el 90%, y bueno, la estimación aproximada del 80%. Claro. Qué interesante, perdona, Mila, este dato, ¿no? Porque también nos habla de que hay un TDAH secundario. Además de un TDAH primario, como tú dices, hay veces, ¿no? La diferencia entre ese 20% y 80%, donde a veces hay un problema atencional a causa de los tics, que no es directamente, Eso es. digamos, no puedo prestar atención a causa de mis tics, pero no porque haya un TDAH primario. O sea, Roxana, y es que hay otro dato sí. importante, que esto para mí siempre es el caballo de batalla mío, porque es muy difícil de poder distinguir. Muchas personas obsesivas, con pensamientos obsesivos, repetitivos y con tendencia al pensamiento circular, no logran prestar atención. Exacto. Pero no tienen un TDAH, tienen un TOC. Y Tienen entonces, un TOC. generalmente es el perfil de personas que ponemos tratamiento para el TDAH y les va muy mal. Claro, Muy claro. mal. Entonces, a los que les va muy mal un tratamiento que habitualmente en el TDAH, el 80% de personas con TDAH responden favorablemente al tratamiento, cuando no hay una respuesta favorable tenemos que pensar si ese déficit de atención, como tú bien dices, es secundario. Y si está asociado a que si estoy con tics todo el rato, pues estoy intentando aguantarme para que no me lo noten y que no se burlen de mí. O estoy con pensamientos, claro. O estoy con pensamientos repetitivos, obsesivos, claro. eso es. Y entonces estoy desconectado igualmente de la clase. Claro, ¿Vale? Qué interesante. Bueno, pues el TDAH es un trastorno neurobiológico, es un trastorno del desarrollo, igual que el Tourette, y que afecta hasta entre el 3 y el 7% de niños en edad escolar, ¿vale? Se caracteriza por haber una impulsividad y un nivel de atención no adecuado a su nivel de desarrollo. Tienen dificultades para adaptarse al entorno social, al entorno escolar, al entorno familiar. Rinden por debajo de sus capacidades. Es habitual que nos encontremos niños que incluso tienen test de inteligencia con sobredotación y sin embargo traen todo el carro de suspensos, ¿no? Porque tienen esa dificultad para integrar el aprendizaje. Y además, a veces, habitualmente presentan trastornos emocionales y del comportamiento, ¿vale? Para diagnosticar un TDAH tenemos que considerar que los síntomas tienen que ser más graves que los de otros niños de la misma edad. ¿Con esto qué quiero decir? Hay veces que hay clases que son movidas, ¿no? Y recuerdo cuando estaba en Paterna, en una ocasión que nos mandaron de una misma clase a 10 niños. No todos pueden tener un TDAH, no, eso no es, porque tiene que ser más grave que cuando lo comparamos con el resto de niños de su clase. Y si es una clase movida, porque son todos tal, pues si no hay ese criterio de mayor gravedad, difícilmente podemos pensar en TDAH. Más grave que los de otros niños del mismo nivel de desarrollo. ¿Y por qué pongo esto? Porque si yo tengo una discapacidad intelectual, no me pueden comparar con el mismo grupo de niños de la misma edad, sino de la misma edad de desarrollo. Pongo un ejemplo. Si yo tengo 6 años, pero mi nivel de desarrollo es de 3, cuando me pongan con niños de 6 años, evidentemente me muevo mucho más porque mi nivel de desarrollo es como el de 3. Y si me ponen con niños de 3, generalmente no será tan diferente. ¿Vale? Bueno, el TDAH que solo se presenta en el cole y no en otros sitios no es TDAH, será cualquier otra cosa, pero no TDAH, es decir, tiene que estar presente en varias áreas del niño, ¿vale? Generalmente es una fuente de problemas graves
y van cambiando con la edad, que esto es un poco lo que os voy a contar ahora en un ratito, cómo los síntomas van cambiando. Estos son los criterios que nos dice el libro, el manual, ¿no? En el que nos basamos los psiquiatras para hacer los diagnósticos, y entonces nos dice que hay 9 síntomas posibles de no prestar atención y que al menos 6 tienen que salir para poder hacer ese diagnóstico. Y los síntomas son, pues eso, fallar en prestar atención a los detalles, dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, parece que no escucha cuando se le habla, no sigue las instrucciones, no termina las tareas, le cuesta un mundo organizarse, todo lo que implica un esfuerzo mental tiende a evitarlo y a no quererlo hacer, pierde cosas, se distrae, olvida actividades. Bueno, hay otros síntomas de hiperactividad y de impulsividad, que vuelven a ser 9, y para poder establecer el diagnóstico tienen que haber al menos 6, ¿no? Moverse mucho, tener un problema para estar sentado, no lograrlo, ¿no? Tener ahí como yo chinchetas en el trasero, correr y saltar en exceso y en lugares inapropiados, porque correr y saltar está fenomenal en el recreo o en el patio, pero ponerse a saltar en la consulta del médico pues seguramente no es tan apropiado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que considerar. Dificultad para jugar o dedicarse a actividades de ocio, parecer que está siempre en marcha, siempre que parecen que llevan pilas alcalinas, ¿no? Porque nunca se agotan, están siempre sin parar de moverse, ¿vale? Hablan mucho, y esto es significativo en las chicas, porque a veces las chicas no se mueven tanto y la impulsividad o la hiperactividad les sale hablando sin parar. Entonces me podéis decir, ay, pero si ella en clase sí que está sentada. Ya, pero ¿y qué pasa con el compañero de al lado? A que no le deja en paz, a que no para, y va radiando todo lo que le pasa por la cabeza. ¿Vale? Y con la impulsividad pues tenemos que suelen precipitar las respuestas, que les cuesta, como yo les digo, les cuesta pensar antes de hablar, sino que dicen lo primero que les pasa por la cabeza, les cuesta esperar el turno, se entrometen, interrumpen, molestan al compañero de al lado. Bueno, y en la vida adulta también pueden aparecer síntomas de TDAH, ¿vale? Generalmente en personas que desde la infancia lo han tenido, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas podemos tener en personas adultas? Pues mirad, lo mismo, 6 de estos que yo voy a contar, ¿vale? Se distrae con facilidad con estímulos extraños o con pensamientos irrelevantes. Toma decisiones impulsivamente. Tiene problemas para interrumpir las actividades o de conducta cuando debería de hacerlo. Empieza un proyecto o una tarea sin leer o sin escuchar atentamente las instrucciones, es decir, se pone a montar el electrodoméstico sin haber leído las instrucciones y evidentemente lo monta regular, ¿no? Cumple mal lo que promete, ¿no? O son personas que a veces se meten en tantos líos y en tantas cosas que luego no llegan a nada y van quedando mal con todo el mundo. Y esto luego es un problema social, ¿no? Porque van teniendo esa complicación. Entonces, a menudo conduce los coches más deprisa que los demás. Es decir, puede haber un problema de exceso de velocidad o de una conducción impulsiva. Y de hecho hay un montón de estudios que demuestran que las personas con TDAH sin tratamiento farmacológico tienen más riesgo de accidentes de tráfico que cuando están con tratamiento farmacológico, o en comparación con personas que no tienen un TDAH. Entonces este punto es bastante importante, ¿no? en la vida adulta, ¿vale? Bueno, tienen problemas para mantener la atención y la tarea, ¿vale? O desarrollar cualquier tipo de actividad. Y un problema importante es la organización de la tarea, pero no de una tarea académica, sino de una tarea de la vida. Pues, por ejemplo, la gestión del día a día de una casa, ¿no? Pienso en alguna mujer que tenga TDAH y lo que le cuesta, a lo mejor, sacar adelante su día a día, no solo en el trabajo, sino llegar a casa. Muchos padres también lo cuentan, ¿no? Pues mira, yo me aturullo, no sé hacer un menú para la semana, o la plancha tengo siempre un montón así, o mi casa es todo un desorden porque no logro organizarme para sacar adelante ese día a día, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, esto es lo mismo. A lo largo de la vida, ¿vale? ¿Cómo va a cambiar la sintomatología de TDAH? En los 2 primeros años de vida, lo que encontramos sobre todo son niños muy enfadados, con una pobre regulación emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen muchas rabietas, mucho más de las esperables para esa franja de edad,
que les cuesta el mantenerse en calma, son niños difíciles, son niños que te dicen, mira, es que desde bebés que ya lloraba sin parar y no había manera de calmarse, ¿no? O cuando empezó a andar, no solo andaba, corría, se subía por todas partes de la casa, y en comparación con el hermano, pues me ha costado mucho más de criar, ¿no? Esta es un poco la experiencia que muchos padres te cuentan en esa primera infancia. Cuando entran en el preescolar, en el colegio, generalmente lo que aparecen son problemas de comportamiento. Es decir, a los 3 años no hay una carga curricular como para que se note esa falta de prestar atención, pero sí que empieza a aparecer problemas de que cuesta obedecer, cuesta que logren estar en la tarea igual que el resto de compañeros, aparece conducta desafiante, oposicionista, de no lo quiero hacer, no me da la gana, no porque tú lo digas. A veces pueden tener problemas de agresividad con los iguales porque toleran mal la frustración, ¿no? Y pueden llegar a dar un empujón o un mordisco o algo así en una situación donde se sientan frustrados, ¿no? En las casas aparece el riesgo también de envenenamiento. Son niños que han encontrado dónde está la lejía, a pesar de que esté guardada con los 7 candados, y que continuamente se están metiendo en trastadas, ¿no? Van haciendo trastadas más o menos preocupantes. A partir de los 6 años, que es cuando empieza a haber ya una carga académica importante, a partir de primero de primaria, empiezan a aparecer los problemas de atención. Entonces, generalmente vemos niños que los compañeros empiezan a leer y ellos les cuesta un montón. O que los compañeros están restando ya y ellos están todavía aprendiendo del 1 al 10. Y que cuando la orientadora escolar pasa una prueba de inteligencia, generalmente sale normal la inteligencia. Incluso algunas veces puede salir alta, pero el aprendizaje no les acompaña, es decir, van muy por detrás de lo que están el resto de compañeros. A los 9-12 años, es decir, en los últimos años de primaria, generalmente lo que tenemos son niños muy enfadados. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, yo creo que es lógico, si llevan varios años enfrentándose continuamente a una tarea que les resulta costosa, complicada y donde además fracasan reiteradamente, y no se les permite abandonar, la sensación de soy tonto, no valgo para nada, mis compañeros aprenden y yo no, ya está bien de que me pongas a hacer deberes, no me gusta, me cuesta mucho. Entonces, por eso os digo que tenemos niños enfadados, ¿vale? Porque vienen arrastrando toda esa situación de varios años ya, donde sobre todo si no se les ha diagnosticado o no se les están poniendo las ayudas necesarias a nivel escolar, ¿vale? Tenemos unas preguntitas, Claro. puedo, te las leo, mira. Sí. Tony nos pregunta, ¿y cómo consigo que mi psiquiatra me evalúe para saber si tengo TDAH? ¿Es un adulto? Parece que es un adulto, ¿no? Sí, Tony, sí. Y dice, ¿y si mi psiquiatra puede diagnosticarme Tourette? Ya que el neurólogo, tras ir a la consulta, no me ha dado solución. Es como si yo hubiese ido a consultar por puro placer. ¿Con TDAH se puede ser también introvertido? Sí, claro. Bueno, es que TDAH hay varios tipos, ¿no? No os lo he puesto, pero tenemos el tipo inatento, que solo tengo problemas para prestar atención, pero no tengo un problema de comportamiento asociado. Tenemos el subtipo impulsivo, donde no tengo un problema para prestar atención, pero sí que tengo un problema de impulsividad. Y luego tenemos el TDAH combinado, que suele ser el más frecuente, donde tengo las dos cosas, ¿no? El problema de atención y el problema de comportamiento o de conducta. Generalmente las personas con un TDAH inatento suelen ser personas más tímidas, retraídas, a veces con un grupo de socialización un poco más reducido, porque tienden a lo que se llama en psiquiatría la internalización, es decir, a que cuando tengo un problema me lo trago, me lo como, genero ansiedad y ahí lo dejo, ¿no? Y las personas con un TDAH combinado tienden a lo contrario. Tengo un problema, exploto y ya te apañarás tú, ¿no? Es decir, claro, lo externalizan. Entonces sí, se puede ser introvertido, se puede ser tímido y tener un TDAH. No es incompatible, todo lo contrario. Exacto. Y también nos pregunta por el tema del diagnóstico. ¿Recuerdas? Mira, el diagnóstico en adultos, fijaros, es que los trastornos del neurodesarrollo siguen siendo una asignatura pendiente en la salud mental de adultos. Realmente la salud mental infantil ha eclosionado mucho en los últimos 10 años, pero hasta hace 10 años la salud mental infantil también estaba un poco por desarrollar, ¿no? Y éramos pocos los que nos dedicábamos a esto y entonces la gran eclosión o el gran volumen de personas con trastornos del neurodesarrollo está siendo en los últimos 10 años. Entonces son personas que en infantil a lo mejor les hemos conocido y que al llegar a vida adulta
les perdemos la pista. Esto quiere decir que no siempre van a salud mental de adultos y los compañeros de adultos generalmente suelen tener formación más específica de otro tipo de trastornos. Digamos, de trastornos más psiquiátricos clásicamente hablando, ¿no? Y yo creo que esto es un aspecto que todavía creo que tiene que estar en proceso de mejorar, porque esto siempre lo digo a los compañeros, que las personas con trastorno del neurodesarrollo crecen y sus problemas también. Exacto. Y los problemas cambian, es decir, yo en la consulta de infantil generalmente voy a ver niños que explotan y que están muy irritables, y que esa va a ser la puerta de entrada para que yo conozca al niño y al final diga, uy, sí, parece que yo creo que tiene un Tourette. Pero en adultos la puerta de entrada va a ser generalmente porque tengan una depresión, porque tengan una ansiedad, y ahí depende de la pericia o de la habilidad del compañero para poder deducir que puede tener un Tourette. Claro. Que tuvo una infancia. ¿Perdón? que tuvo una infancia. Eso es. Exacto. Eso es. Entonces, yo creo que los compañeros de adultos cada vez están mejor formados, ¿no? Porque muy bien. Los rotatorios de infantil cada vez son más largos, aprenden más cosas del neurodesarrollo y progresivamente van comprendiendo más. Como todo, hay personas que no lo acaban de ver o entender o comprender, y yo creo que también somos personas, ¿no? Es decir, los psiquiatras también somos personas, y hay cosas con las que nos sentimos más confortables y cosas con las que menos. Yo dentro del campo de la psiquiatría hay cosas con las que no me siento nada confortable y prefiero no tratarlas. Hay veces que no nos queda más remedio, pero bueno. Entonces yo diría que sí, que hay que insistirle al compañero y en fin, y explicarle que uno cree que tiene estas cosas y insistir. Yo creo que hay que insistir, ¿no? Muy bien. Entender que los diagnósticos del neurodesarrollo en adultos, cuando no se han hecho en la infancia, generalmente requieren de mucho tiempo de conocer a la persona. Es decir, es muy difícil que en una primera consulta, si yo acabo de conocer al que está consultando, yo piense en Tourette, porque voy a pensar en el problema por el que está consultando. Es decir, si me está consultando por una depresión, yo primero voy a intentar mejorar esa depresión, lo que os decía antes, un poco de la maleza que me tapa el bosque, ¿no? Primero necesito limpiar la maleza para saber qué hay detrás. Entonces, yo digo, paciencia, a seguir todo el proceso y a insistir, y si hay problemas asociados, a tratarlos y a resolverlos. Muy bien. Muchas gracias, Mila. Bueno, ¿alguna pregunta más ahora, Roxana? ¿Alguna pregunta? No, Álvaro. Vale. Esto es un comentario, Álvaro, ¿verdad? O mejor dicho, habría un riesgo alto de que tenga Tourette. Dice, pero entiendo que es como... Es una pregunta. No, dime. es una pregunta. Preguntaba eso, sí. que no sé... Que quería preguntar que qué genética hay, ¿no? Respecto al Tourette. Si yo tuviese un hijo, yo tengo Tourette, entonces si yo tuviese un hijo, ¿qué riesgo realmente habría de pasarlo? O no es un tema tan genético? Esa es un poco mi duda. El porcentaje genético no te lo sé decir, no me lo sé, pero sí que hay una carga genética importante, como en cualquier trastorno del neurodesarrollo. ¿Vale? Vale. Entonces ahí, si quieres el dato concreto, te lo investigo y te lo digo, ¿no? Porque no lo tengo en la cabeza. Pero en general todos los trastornos del neurodesarrollo tienen una carga genética alta. ¿Vale? En el TDAH, en el autismo, en el Tourette, en todos estos, sí que hay esa carga genética. Sí. Creo que es entre un 10 y un 15%, Cristina, lo tienes, Carmona. Creo que es entre un 10 y un 15%, ¿no? de probabilidad. Creo que sí, no recuerdo bien. Exacto, me parece que anda por ahí. Sí, sobre esa cifra, sí. Exacto. Sí. Bueno, pues pensar, por ejemplo, que el TDAH es el 25% de la heredabilidad. Mira. ¿Vale? Y en los trastornos del espectro autista es mucho más alta. Hay cifras hasta del 70% de la heredabilidad. O sea, que decir, en general, todo lo que es neurodesarrollo, que tenemos que pensar que es una alteración en el desarrollo o en el funcionamiento de las neuronas, por tanto hay una parte muy, 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 muy biológica. Todo lo que es biológico tenemos ese riesgo genético siempre. Claro. Vale, muy bien. La Gracias. última preguntita, vale, Álvaro, a ti, por preguntar. Mira, dice, de padres no diagnosticados con síndrome de Tourette y TDAH, ¿puede que no vieran como problemas las conductas de sus hijos y también lo fueran? ¿Me explico? Mira, quiero que se refiere a que si ella a lo mejor ha tenido o TDAH o Tourette y sus hijos, es posible que sus hijos lo hayan tenido, pero ella
como lo vivió tan normalizado, porque no fue nunca diagnosticada, dice, haya tenido sus Roxana, hijos, para ¿no? diagnosticar cualquier trastorno de los que están en el DSM-5, llámese del neurodesarrollo, llámese trastorno mental, en todos hay un ítem que es súper importante y es que tiene que causar un deterioro clínicamente significativo. Exacto. Y si no hay un impacto significativo, no hay trastorno. Claro. ¿Vale? Es decir, puede haber tenido tics o puede haber tenido Tourette bueno, pero es que si no ha habido un impacto en la persona, realmente yo soy la primera que no establezco el diagnóstico. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Es como una diferencia entre síndrome y trastorno, Mila, diríamos. Una cosa es un síndrome con una serie de características, pero que no necesariamente tiene, como tú dices, un deterioro en la vida. Hay gente que a lo mejor puede tener un Tourette, pero no tiene ningún tipo de deterioro. Y cuando tenemos como tú bien dices, un deterioro, tenemos un trastorno, ¿no? Eso es. Ahí está, perfecto. Ese es el punto de diferencia. Por eso del Tourette se habla tanto de síndrome de Tourette y no tanto de trastorno de Tourette, porque las personas no siempre asocian un deterioro. El deterioro generalmente viene asociado a las otras T's, al TDAH y al TOC, que sí son trastornos. Que sí son trastornos, exacto. Así que bueno. Seguimos adelante. Tony, ¿tú querías preguntar algo más? Sí, cuando hace referencia a algún tipo de impacto, ¿qué tipo de impacto sería? Bueno, por ejemplo, cuando hablo del impacto del TDAH, por ejemplo, es un niño que tenga una capacidad normal y sin embargo haya repetido 2 cursos. Eso es un impacto importante. ¿Vale? O cuando hablo de un TOC, que ahora hablaremos de cómo el TOC, el impacto que produce es el nivel de ansiedad tan alto y, por ejemplo, que hace perder un montón de tiempo a lo largo del día. Porque si yo me estoy lavando compulsivamente las manos y me las lavo 300 veces al día, el impacto que me genera es alto. ¿Por qué? Porque no voy a salir a tiempo, porque voy a desplazar actividades sociales por estar haciendo el ritual. Y cuando hablo del Tourette, por ejemplo, el impacto del Tourette con los tics es el recibir situaciones de acoso escolar, el recibir, por ejemplo, o determinar que hay adolescentes que prefieren dejar de ir a clase porque no logran controlar los tics y no quieren seguir recibiendo esas burlas, o se sienten vigilados, o se sienten criticados. Ahí es donde hablo yo del impacto, ¿no? de lo que puede deteriorar la vida de una persona. Tics fónicos que alteran la vida cotidiana del hogar, ¿no? Claro, mira, recuerdo un paciente que tenía un tic fónico pequeño, pobrecito, el niño era pequeño, pero tenía un tic que era aullar, y entonces la profesora no entendía que era un tic fónico, ¿no? Y entonces cada vez que aullaba lo expulsaba de clase. Fue un niño que se pasó todo el curso expulsado, porque además los tics fónicos responden muy mal al tratamiento farmacológico, muy mal. Así como los motores responden bien, los fónicos generalmente no. Y entonces el impacto de ese tic vocálico para ese niño fue muy alto, porque perdió muchas oportunidades de aprendizaje por culpa del tic. Y de una profesora que no le entendía las 2 cosas, ¿vale? Pero cuando hablo de impacto quiero decir esto, ¿no? El no poder desarrollar, no poderse desarrollar como persona en toda su plenitud. ¿Vale? Vale, gracias. Muchas gracias. Bueno, en la adolescencia uno de los problemas que predomina es la impulsividad. La adolescencia sin TDAH ya es una época de impulsividad, de saltarse las normas, de desafiar al adulto. Pues cuando tenemos TDAH todo esto está multiplicado como por 10, ¿no? Y es fácil que puedan tener curiosidad por probar sustancias tóxicas, puede ser más fácil todavía que se queden con una situación de adicción, cuando a lo mejor otra persona no lo prueba pero no se convierte en adicto. Pueden haber conductas delictivas, pueden haber muchos más accidentes de moto, patinete eléctrico, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y cuando llegan a adultos, las personas con TDAH, pues generalmente persisten los síntomas de inatención, de no lograr prestar atención, y sobre todo aparecen problemas emocionales relacionados con la baja autoestima, la tristeza, la depresión. Puede haber riesgo de suicidio, abuso de sustancias, inestabilidad laboral, inestabilidad emocional, sentimental. Entonces puede aparecer toda esa situación, ¿no? de inestabilidad.
Generalmente el tratamiento es un tratamiento que tiene 3 pilares, ¿no? Y que el pilar es el tratamiento farmacológico, la psicoeducación de los padres, es decir, enseñarle a los papás en qué consiste el TDAH, qué conductas de sus hijos son explicables por el TDAH, cómo manejar cada una de las conductas, qué hacer cuando hace una conducta desafiante, qué hacer cuando hay un problema de impulsividad, ¿vale? Y también el abordaje psicopedagógico escolar, es decir, en el colegio tienen que haber adaptaciones para que la persona ponga o pueda llegar al rendimiento, esto es una muletilla que pongo yo en los informes, ¿no? Pueda llegar al rendimiento esperable para su nivel de inteligencia. Entonces, si yo tengo una inteligencia como para sacar notables, por ejemplo, ¿vale? Y estoy suspendiendo todo el tiempo, en el cole tiene que haber adaptaciones para que yo logre sacar esos notables por los que estoy preparado a nivel de inteligencia. Es decir, si con un examen escrito suspendo, pero con un examen oral logro obtener una buena calificación, el examen tiene que ser oral. ¿Vale? A eso me refiero. Bueno, tratamiento farmacológico, que aquí os lo menciono porque he pensado que a lo mejor muchos de vuestros hijos podrían estar con estos tipos de tratamiento, pero realmente no me voy a detener. Explicaros que hay tratamientos de primera elección, de primera línea, que son los que están aprobados exclusivamente para el TDAH, y que en la línea esta que pongo estimulantes son fármacos que como efectos secundarios producen tics. ¿Vale? Entonces, generalmente en personas con Tourette pues tenemos que llevar cuidado con el uso de estimulantes porque pueden aumentar o agravar los tics. ¿Vale? Tratamientos de segunda línea que pueden ser pues eso, clonidina, catapresan, que algunos de mis pacientes que están por aquí saben que el catapresan lo uso bastante porque generalmente ayuda mucho a bajar los tics y además ayuda también a bajar la impulsividad, y entonces son fármacos de segunda línea. Y de tercera línea los antipsicóticos, que seguro también muchos de vuestros hijos toman porque es el tratamiento de primera elección para los tics, ¿vale? Especialmente risperidona y aripiprazol. Entonces, bueno, no me he detenido en explicaros con más detalle, pero luego cualquier pregunta relacionada con los fármacos me la podéis hacer, ¿vale? Bueno, os quería hablar del TOC, porque para mí el TOC es de las cosas más invalidantes que se asocian al Tourette, ¿vale? Las obsesiones son pensamientos o imágenes que se repiten de manera insistente en nuestra cabeza, y a veces son pensamientos totalmente disparatados. A veces son de contenido escabroso, complicado, y genera mucha angustia en la persona. Hay pensamientos que se llaman fobia de impulsión, que, por poneros un ejemplo que lo entendáis, por ejemplo, es imaginarme que estoy matando a mi hijo, ¿vale? Me viene a la mente una imagen como un flash de estar matando a mi hijo, y entonces eso me genera una gran angustia, me asusto, me preocupo de cómo he podido pensar yo esto, soy horrible, soy una mala persona, y entonces ese pensamiento empieza a repetirse y repetirse y repetirse y repetirse y volver a repetir, ¿vale? Y entonces, de alguna manera, yo descubro que para poderme quitar ese pensamiento de la cabeza, si hago con mis manos así 30 veces, el pensamiento desaparece. Es decir, desarrollo un ritual que viene a acallar ese pensamiento obsesivo que es tan torturante, porque las obsesiones son torturantes, ¿vale? Obsesiones hay de muchos tipos, de muchos. Por ejemplo, temor a la suciedad o los gérmenes, que esto con el COVID ha pasado que en las consultas se nos han disparado los TOCs de la contaminación y de suciedad, ¿vale? De niños que en condiciones normales nunca hubieran venido a una consulta de salud mental, ¿vale? Y niños que estaban con el gel continuamente, lavándose y lavándose, lavándose, obligando a las familias a entrar en casa desnudos para estar seguros que no traían ni un solo germen procedente de la calle, ¿vale? Entonces, ese temor a la suciedad es bastante característico de las obsesiones. Pero también os digo, las personas con Tourette no suelen tener una obsesión de limpieza o de contaminación, ¿vale? Suelen ser de otro tipo que luego las vamos a ver. Las obsesiones también pueden ser religiosas, que yo piense continuamente, ¿vale? En un aspecto religioso, o que me ponga a rezar continuamente, o que me imagine situaciones complicadas alrededor de la religión, ¿vale? Preocupación por los desechos del cuerpo. Recuerdo un caso que era un chaval que nunca estaba seguro de si había acabado de evacuar o no. Entonces, constantemente tenía que volver al baño para asegurarse de si había evacuado
o volver a intentarlo para estar seguro que su cuerpo estaba vacío, ¿vale? Números de la suerte o de la mala suerte, esta la tenía yo cuando era pequeña, que todo tenía que contar y que fuera 22, y si no era 22 no me traía buena suerte. Entonces, hay algunas obsesiones o algunos rituales que son, bueno, fisiológicos de la infancia y que creo que nos han podido llegar a pasar a todos en algún momento de nuestras vidas, ¿vale? Pensamientos sexuales o agresivos, ¿no? Y pues personas que a lo mejor se están imaginando continuamente el tener una relación sexual, no sé, con su cuñado, pero realmente ni le gusta al cuñado, ni lo desean, ni nada por el estilo. Es un pensamiento intruso, molesto y que se repite continuamente, ¿vale? Temor a sufrir una enfermedad o un daño, como la hipocondría. La hipocondría es un trastorno obsesivo que continuamente pienso que estoy enfermo, ¿vale? Preocupación por los elementos de la casa, que todo esté en orden, en el sitio, en que no se mueva ni un milímetro, ¿vale? O preocupados por que aparezcan sonidos o palabras no deseadas. Los rituales que suelen aparecer, que se llaman compulsiones, pues son estrategias que la persona descubre que calma su obsesividad. Es decir, si yo empiezo a pensar que como he tocado esto seguro que tiene el coronavirus y mis manos están llenas de coronavirus, de alguna manera descubro que si me lavo las manos, ese pensamiento desaparece, ¿vale? El problema de las compulsiones, como os decía antes, el problema del TOC es regarlo. Entonces, el problema del TOC es que cuantas más compulsiones hago, más obsesiones tengo, ¿vale? Es decir, la compulsión tranquiliza la obsesión, pero automáticamente aparece la duda, que es lo característico del TOC. Pero ¿me he lavado las manos suficientemente tiempo? ¿Me he lavado las manos con suficientemente energía? ¿Será que me he quitado los bichos? Pero ahora espera, porque como me acabo de tocar las gafas, seguro que me he vuelto a contaminar. Y entonces vuelvo a lavarme las manos, ¿vale? Bueno, hay otros rituales que es de encender y apagar las luces, de entrar y salir, de comprobar, por ejemplo, comprobar que el gas está cerrado, que la ventana está cerrada, que la puerta está cerrada, ¿vale? Otro ritual que es de anular el contacto con una persona o un objeto contaminado, ¿no? Me decía una chica que ella sentía que cuando se cruzaba la mirada con una persona la había contaminado y que para descontaminar la persona necesitaba moverse en zigzag, ¿vale? Para limpiar a esa persona. Entonces es una idea mágica, absurda, que puede llegar a parecer incluso delirante de lo absurda que es, pero que necesita hacer continuamente ese ritual de estar moviéndose para quitar esa idea absurda de la cabeza, ¿vale? Rituales de contar, rituales de coleccionar cosas, de acumular. Supongo que os acordáis del síndrome de Diógenes, que lo habéis escuchado alguna vez. Es un tipo de TOC, ¿no? Donde la persona acumula y no es capaz de tirar nada, ¿vale? Otros rituales pueden ser de limpieza excesiva o de orden en exceso. Entonces, ¿qué tipo de obsesiones o de TOC solemos tener en Tourette? Pues hay generalmente más tendencia a cualquier ritual que sea repetitivo. Es decir, por ejemplo, el de contar o el de asegurarme que el cajón está cerrado y entonces lo toco 1, 2 y 3 veces. O para salir por la puerta tengo que dar 5 palmadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, muchos rituales a veces nos cuesta diferenciarlos de tics motores complejos. ¿Vale? Por ejemplo, un tic motor de los que a mí más me ha impactado era un niño que al caminar, cuando caminaba necesitaba agacharse y tocarse el pie. Agacharse y tocarse el pie, ¿vale? Pues para mí era muy complicado saber distinguir si era un tic o era un TOC. Porque la persona te dice, es que si no lo hago me pongo nervioso. Y con los tics pasa un poco igual. Entonces ahí es donde es un verdadero desafío, ¿no? Para los profesionales el poder distinguir cuándo es un tic y cuándo es un TOC. Porque además en Tourette no suele acompañarse de obsesiones. Es decir, vemos los rituales y las compulsiones, pero no hay un pensamiento obsesivo acompañante, ¿vale? Entonces esto lo complica un poquito más. El TOC generalmente es egodistónico. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me doy cuenta de que tengo este pensamiento molesto en la cabeza, me doy cuenta además que es una locura, que no me sirve para nada, que es algo ilógico, pero no puedo frenarme y lo tengo que hacer. Pero en las personas con Tourette, esas obsesiones y esos rituales no son egodistónicos, es decir, no me generan una sensación de
cuestionarme que no es adecuado que lo haga, sino que yo digo, no, es que cuando yo hago así, pin, 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 lo pongo todo en orden, me encuentro mucho mejor. Entonces lo hago y ya está, pero eso no me pone nervioso. Me pone nervioso si no lo hago, pero si lo hago no me pongo nervioso, ¿vale? Vale. Cuidado, algunas autolesiones en personas con Tourette son obsesivas, ¿vale? Autolesiones de golpeo de la cabeza, autolesiones de incluso cortar, ¿vale? Todo lo que es repetitivo e insistente puede ser una conducta compulsiva y no tanto una búsqueda de tener una conducta suicida, ¿vale? Bueno, el tratamiento que se hace del TOC, ¿vale? Es psicoeducación, que ya os digo que esto es la base de todos los tratamientos de los trastornos mentales. Entrenamiento en relajación, una técnica específica que se llama exposición y prevención de respuesta, que consiste, por ejemplo, en que si yo siempre antes de salir de casa tengo que girar la llave de la puerta 5 veces, con la exposición y prevención de respuesta le digo a la persona, mira, vamos a ponernos delante de la puerta, vamos a hacer una estrategia de relajación y en vez de 5 veces lo vamos a hacer 3 y vamos a volver a hacer relajación porque ya sabemos que te vas a poner nervioso y yo ya te aviso que te vas a poner nervioso, pero vamos a comprobar cómo con esa relajación tu ansiedad no sube hasta el 1000, sino que se nos va a quedar en 50 y por tanto lo vas a poder afrontar, ¿vale? Ahora os explicaré algunas técnicas de relajación que creo que os pueden resultar interesantes. Y después tenemos otra estrategia que se llama encapsular el síntoma. Y esto, por ejemplo, para algunas conductas repetitivas es bastante útil. Por ejemplo, en personas que no paran de preguntar lo mismo, continuamente preguntan y preguntan y preguntan y preguntan y preguntan, ¿vale? ¿Cómo encapsulamos el síntoma? Yo le digo, mira, las preguntas las voy a contestar esta tarde de 8 a 8 y media. Y cada vez que me preguntes durante el día te voy a decir a las 8, a las 8, a las 8, al principio las personas se ponen un poco nerviosas, pero al final la estrategia funciona. He encapsulado el síntoma porque consigo que una persona que está repitiendo una pregunta de manera obsesiva, en vez de estar 14 horas al día preguntándola, logre estar media hora. Y generalmente, la gran mayoría, a la media hora no llegan. Es decir, se olvida la pregunta y cuando llega la media hora destinada a preguntas, no saben qué preguntar. Entonces conseguimos que el síntoma de ser invalidante, es decir, de que dure 24 horas al día, conseguimos encapsularlo, cerrarlo y que dure media hora, 1 hora, ¿vale? Entonces es otra de las estrategias para el TOC. Alguna de las técnicas de relajación, por ejemplo, es la respiración, ¿no? A mí me gusta entrenar a los niños a contar y soplar. Entonces yo les digo que contamos, depende del nivel del niño, en niños pequeños contamos del 1 al 10 y soplamos en medio, 1, 2, 3 y soplo, pero si lo que tengo es un adolescente, contamos del 999 para atrás soplando en medio. Entonces yo siempre digo, mira, si desde el 999 hasta el 0, soplando y contando en voz alta, porque en silencio no sirve, tiene que ser en voz alta, sigues teniendo ganas de pegar, te doy permiso. Digo, pero fíjate de lo segura que estoy, que cuando empieces por el 999 y llegues al 0 no vas a tener ganas de pegar, que te doy permiso para hacerlo. Es decir, son estrategias que con los niños realmente funcionan, ¿vale? También funcionan ayudarles a hacer cosas repetitivas, ¿vale? Pues por ejemplo ponerse a saltar o ponerse a correr, ¿vale? O cualquier cosa que repitiendo le pueda dar calma. Dibujar, música, leer, construir, hacer puzzles, dormir, ¿vale? Bueno, hay técnicas un poquito más complejas, que es técnicas de relajación muscular progresiva, que consisten en ir contrayendo grupos musculares del cuerpo y soltando. Por ejemplo, apretando mucho la mano y soltando. Apretando mucho los hombros y soltando. Apretando mucho la cara y soltando, ¿vale? Esto es más útil para adolescentes y adultos, no tanto para niños, ¿vale? Técnicas de visualización e imaginación, ¿no? Donde nos imaginamos, pues a lo mejor que estamos en la playa y que estamos en una tumbona, como aquí el dibujo, y que estamos relajados. Es decir, son estrategias un poquito más complejas que también funcionan. Y ya os digo, para niños, los mejores ejercicios de respiración. Yo les pongo a entrenar con una vela delante y le digo, mira, tienes que soplar sin que la vela se apague. Uy, ¿cómo es eso? Digo, mira, si fuera un cumpleaños, soplar rápido y la vela se apaga. Pero para no apagarla, el soplido tiene que ser muy progresivo, muy despacito. Entonces, cuando respiro despacito y me acostumbro a respirar despacito, se consigue la relajación, ¿vale?
Otra estrategia también para relajar, especialmente las personas obsesivas, es la distracción. Entonces, con lo que le funcione a la persona. ¿Vale? Pongo aquí operaciones mentales o actividad mecánica. Tengo una hermana que desde el cariño lo voy a contar, que cuando ella era adolescente, la única manera de relajarse era poniéndose operaciones matemáticas. Y cuando la veías en su habitación haciendo ecuaciones, le decías, ¡ay, ya está nerviosa! ¿Vale? Entonces, la distracción con una actividad mecánica, como puede ser una ecuación, una suma, una resta, o en mi caso a mí me ayuda mucho a hacer sudokus o a hacer crucigramas, ¿no? Que es una actividad repetitiva, pero una actividad mental, ayuda a parar el pensamiento y a reducir el nivel de ansiedad. ¿Vale? Actividades rutinarias para prevenir los pensamientos preocupadizos o negativos. Es decir, el tener una rutina marcada y establecida me ayuda a no caer tanto, ¿no? en ese pensamiento repetitivo. Y me suele ayudar a controlar pensamientos tener que pensar en algo adicional, ¿no? Pues pienso en una chica que estoy atendiendo con problemas de pensamientos repetitivos que le digo, mira, ves a clase, porque es que si vas a clase vas a estar más distraída y al estar distraída tu pensamiento repetitivo va a bajar. Digo, está claro que saldrás de clase y volverá a aumentar, pero las 2-3 horas que estés intentando atender o intentando hablar con la compañera de al lado, son 3 horas en donde no vamos a tener ese pensamiento repetitivo. Entonces, para las personas con un TOC, la distracción es clave, ¿vale? Es una de las claves para poder reducir el pensamiento obsesivo, ¿vale? Yo a veces les programo tiempo de preocupación. Es decir, mira, en esto que estás pensando, vas a pensar todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10. Entonces, a las personas con obsesividad, cuando les obligamos a pensar en el problema, el pensamiento se agota. Yo siempre digo que esto es agotar el síntoma. ¿Y cómo lo agotamos? Provocándolo. Y cuando lo provocamos, se agota. ¿Vale? En los niños les hago cajas de preocupación, es decir, montamos una caja, le montemos una ranura y vamos metiendo ahí las cosas que nos preocupan, ¿no? Y luego hacemos un juego que es esconder la caja y que cuando la caja está escondida las preocupaciones desaparecen. En niños pequeños es una estrategia que funciona bastante bien. Hay cuentos también para ayudar a los niños a entender sus obsesiones, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama el qué hacer cuando me obsesiono demasiado, que da muchas estrategias y muchos truquitos, ¿no? Para enseñarles a los niños a lidiar con esas obsesiones. Hablar sobre las preocupaciones hacen que las preocupaciones también bajen, ¿no? Y lo que pongo aquí de bajar el volumen de los pensamientos, es decir, intentar sustituir unos pensamientos por otros para que esos que son tan molestos dejen de molestar. Muy bien, tenemos más preguntitas. Venga, mira, ¿sí? Vale. Mira, Tony dice, con mi hijo he llegado un poco tarde, cuando hablabas sobre el TDAH. Tiene 20 años y no va muy bien en los estudios. ¿Qué estrategias se podrían usar para mejorar el problema? O sea, con alguien de 20 años, ¿no? Bueno, con alguien de 20 años yo creo que si a los 20 años está estudiando hay que revisar qué estrategias de estudio tiene. Si sabe organizar su tiempo, si sabe planificar la tarea, si sabe cada día qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Y ahí sería bastante importante utilizar técnicas de estudio, ¿no? Y técnicas de preparar la tarea, pues mesa despejada, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo horario, es decir, ayudarle a estructurar ese tiempo de tarea, ¿vale? Exacto. Los pedagogos también hacen muy bien esa tarea, ¿no? A lo mejor alguna consulta con algún pedagogo. Entonces, muy bien. Si a los 20 años estamos estudiando, yo creo que fundamentalmente necesita aprender esas técnicas de estudio y esas estrategias. Y si pese a eso los problemas de atención persisten, pues entonces yo creo que hay que consultar. Vale, genial. Te digo otra de Álvaro. Yo de niño tenía que tocarme las 2 rodillas a la vez con la cabeza. Entonces iba andando y tenía que pararme y hacerlo. No sé si era tic o toc. ¿No? Yo tampoco lo sé, es que realmente es muy complejo de hacer. Mirad, en el tic, todos los que tenéis tic sabéis que los podéis aguantar un momentito y que luego sale así como en una salva, ¿no? Y que salen de una manera involuntaria. A la persona con TOC, cuando le pedimos que aguante el TOC, que aguante ese ritual, se llena de ansiedad, pero infinitamente, y entonces le cuesta un mundo poder aguantarse. Entonces, las personas con tics, cuando aguantáis el tic, no suele aparecer ansiedad y el tic al final acaba saliendo solo, sin que vosotros podáis ejercer un control voluntario. Y la persona con TOC, que suele ser además tan responsable y tan metódica, que si le hemos dicho que lo tiene que aguantar, lo va a aguantar porque es estoico, más no poder, se llena de ansiedad y al final lo acaba haciendo porque dice, es que no puedo más. Claro. Entonces ese sería como un truquito, entre comillas, para poder distinguir uno de otro. Pero realmente es muy complicado. Muy complicado. Totalmente. Hay algunos que no se pueden
No se pueden diferenciar, pero esto creo que has dicho es clave, ¿no? El tema de la conciencia, ¿no? Parecería que en el TOC hay como una mayor conciencia y un mayor control de ese movimiento, ¿no? Que en el TIC es más, no lo puedo controlar, ¿no? Y justamente, mira, la semana pasada fue el Congreso Europeo de Tourette, y de una de las cosas que hablaron fue de los TIC funcionales. O sea, conductas que no son TIC, pero parecen TICs, ¿no? Y que, digamos, tenían que ver con esto. No son TICs, podemos decir que a veces no podemos decir que son TICs, pero es como un TIC, ¿no? Y donde también, ¿no? Se observa que a veces no responde a la medicación, que no responden ni a la medicación para el TIC, ni para el TOC, y donde a veces hay que trabajar en los condicionantes de contexto, ¿no? ¿Qué está pasando ahí alrededor? Pero realmente es muy difícil, y especialmente me imagino que para vosotros los psiquiatras, porque la medicación es distinta, si es un TIC o un TOC. Para nosotros igual tendrá que ver con la reversión del hábito. Porque además, fíjate, Roxana, la medicación para los TICs generalmente empeora el TOC. Ahí está, mira. Por tanto, por eso a veces es muy complicado, porque no se puede ir a palo de ciego, porque realmente los antipsicóticos generalmente a muchas personas con TOC les empeora el TOC. Entonces, hay que elegir bien el antipsicótico y por eso hay veces que hacen falta utilizar otras estrategias terapéuticas para los TICs, ¿no? De alfa-agonistas como la clonidina o la guanfacina, que no me dificulta el tratamiento para el TOC, ¿no? Luego tenemos algunos antidepresivos, que es el tratamiento de elección para el TOC, que a veces empeoran los TICs. Ya. Con lo cual, cuando iniciamos el camino en el tratamiento farmacológico, es muy importante tener paciencia, ¿no? Porque hay que ir regulando todas estas variables. En el TOC, el tratamiento farmacológico con antidepresivos, los antidepresivos tardan entre 4 y 6 semanas en funcionar. Claro. Y para el TOC, yo siempre le digo a los papás, ¿cuánto tiempo lleva con TOC? 2 años. Digo, pues vamos a calcular que más o menos ese tiempo es el que nos va a costar que el TOC revierta. Claro. Es decir, el problema del TOC es que generalmente cuando se consulta ya cuando el TOC está muy, 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 muy establecido. Y por tanto cuesta un poquito más de curar, ¿vale? Pero el TOC aún así es agradecido y es de las cosas que se resuelven. Lo único que les explico a las familias que, claro, en psiquiatría el tiempo es relativo, que la psiquiatría se la debió de inventar Einstein porque el tiempo es relativo. Es decir, 4 o 6 semanas de un fármaco, pues yo digo, no es tiempo, es un mes y medio, no es tanto, ¿no? Pero para quien lo sufre, mes y medio es muchísimo. Un montón de tiempo. Claro, ¿vale? Entonces, este es uno de los problemas con los tratamientos psiquiátricos en general, que no son inmediatos. Claro. Mira, tenemos otro, dice, ¿sería contraproducente para un adolescente con Tourette la práctica de artes marciales? ¿O por el contrario, le ayudaría a descargar tensiones? Cualquier deporte es beneficioso para no solo una persona con Tourette, sino cualquier persona. ¿Por qué? Porque el deporte es un ansiolítico natural. Claro. ¿Vale? Entonces, el deporte sirve para poderme mantener en calma, para soltar ahí un poco la rabia y la ira, porque segrega endorfinas que me ayudan a mantener mi estado de ánimo un poquito más confortable, porque ayudan a regular la impulsividad. Entonces, sí que es verdad que hay deportes que como que favorecen un poquito más el control de la impulsividad, como son las artes marciales. Claro. Pero si tu hijo en vez de artes marciales decide que tenis, pues también me parecerá fenomenal. Exacto, el que le guste, el primer criterio que le guste. Exacto. Eso es, lo primero que le guste y segundo el que tengan posibilidades la familia. Exacto, muy bien. Y otra pregunta, pregunta relacionada con la de Mariana, o sea, con el anterior. Yo siempre he pensado que hacer ejercicio ayudaría a reducir tics por descargar tensiones, pero mi experiencia personal es que al hacerlo me activo y tengo más. Mi pregunta Entonces, es... hay que elegir el tipo de deporte, porque hay deporte aeróbico, como es correr, tenis, natación, pero que puede sobreactivar a la persona, pero luego está el deporte anaeróbico, es decir, el deporte de fuerza. Entonces, si la persona cuando hace un deporte de descargar, ¿no? Descargar, lo que entenderíamos por descarga, como es eso, correr, natación o lo que sea, se activa demasiado, entonces lo que sugerimos son deportes de fuerza. Muy bien. Qué interesante. Muy bien. Dice, ¿no diagnosticar puede convertir el síndrome en trastorno? Depende del nivel de deterioro que le causa a la persona, claro. Claro.
Claro. Dice, siempre he pensado que al menos algunos TOC son tics de pensamiento. Dice. Y ahí viene si existen los tics de pensamiento, ¿no? Es otro tema que se Ese es discute. otro tema bastante controversial, ¿no? Porque Claro. generalmente la definición de tic es motor. Exacto. Y la O fónico. definición de pensamiento repetitivo es obsesión. Claro. Y los pensamientos repetitivos escapan a nuestro control, ¿eh? Es decir, yo creo que nadie que tiene un TOC dice, voy a ponerme a pensar en mi obsesión, sino que aparecen automáticamente y escapan al control de la persona. Y ese es realmente el problema del TOC. Que Claro. puede parecer el tic, porque el tic tampoco lo controlo, pero el pensamiento repetitivo es un TOC. Exacto. Sí, Y es al que mismo dentro- tiempo vemos que tiene casi la misma estructura, ¿no? Porque a veces decimos que el TOC es casi como el Es que si nos fijamos en la biología de ambos trastornos, pues ambos están muy, muy relacionados con alteraciones en la función de los ganglios de la base. Exacto. Entonces, a nivel cerebral están muy cerquita y por eso se aparecen con tanta frecuencia, ¿no? Exacto. Mira, tenemos aquí, dice, ¿y los TOCs en los adultos se tratan con facilidad al llevar tanto tiempo probablemente? Hay TOCs más fáciles y TOCs menos fáciles. Quiero decir, el abordaje del TOC en la vida adulta a veces es un poquito más complejo, generalmente requiere de tratamiento farmacológico y ya os digo que todo depende del nivel de severidad del TOC. El TOC severo es muy invalidante, ¿vale? Y suele ser un tratamiento complicado donde además se suele necesitar polifarmacia, es decir, varios fármacos, porque suelen ser resistentes a un único fármaco. Por eso yo vuelvo a insistir en la importancia de cuando tenemos un TOC establecido, pedir ayuda pronto. Claro, y combinado también, Mila, ¿no? Digamos, con un abordaje psicológico combinado, ¿no? Sí, exacto. No, pero por eso digo que a lo mejor con un niño o un adolescente vamos a empezar con tratamiento psicoterapéutico seguro, pero que en el adulto, en función del nivel de severidad que tengamos, a lo mejor hace falta empezar por tratamiento psiquiátrico, farmacológico para rebajar el nivel de ansiedad y entonces poder utilizar la psicoterapia. Genial. ¿Vale? Mira, y hay una cosa importante que quiero que distingamos, que no es lo mismo obsesiones que un TOC. ¿Vale? Hay personas que somos obsesivas, es decir, que tenemos una estructura más rígida o que damos muchas vueltas a las cosas, pero tener un TOC implica que además me acompañan rituales. Muy bien. ¿Vale? Genial. Por eso antes también la diferencia entre síndrome de Tourette y trastorno, un poco con las obsesiones ocurren lo mismo. Pensamientos repetitivos creo que podemos tener todos, pero de ahí a pasar a un TOC, pues... Exacto, o personalidad obsesiva también, que a veces se le dice, ¿no? O sea, personas muy estructuradas, ordenadas, que les gusta todo ahí clarito, pero como tú bien dices, no aparece una compulsión. No aparecen las compulsiones. Exacto, o estos pensamientos, digamos, intrusivos, repetitivos, torturantes, y luego de los que bien describiste. Que la compulsión puede parecer impulsión, pero no es lo mismo. La impulsividad es hago las cosas sin pensar y la persona con compulsión parece que lo hace sin pensar, pero realmente la causa es diferente. Lo ha pensado tanto, que al final ha explotado igual como si no lo hubiera pensado. Claro, exacto. ¿Vale? Entonces aquí es muy importante preguntarle a la persona qué había delante de esa explosión. Ah, pues no, exploté y ya está, no había nada más. No, mira, es que yo llevaba 2 semanas acordándome de que aquel me había fastidiado la vida, ¿no? Claro, entonces eso también es importante. Muy interesante. Dice, más preguntitas, realmente es un tema que apasiona. Mira, ¿aloperidol puede aumentar el TOC? Preguntan. No, aloperidol es de los fármacos que cuando tenemos un TOC resistente y hay que utilizar antipsicóticos, el aloperidol lo solemos utilizar. Vale, aloperidol, ORAP, Risperdal, pero por ejemplo, a veces el Abilify a veces puede aumentar la obsesividad. Ajá. Vale. O los antipsicóticos más sedativos, como puede ser la olanzapina, la quetiapina. Entonces, por eso hay que elegir bien el esquema de tratamiento. Muy bien. En el síndrome de Tourette, ¿los tics disminuyen y el TOC aumenta con el tiempo? Generalmente sí, si nos vamos antes a la diapositiva esta que os he puesto por aquí, a ver si la rescato, un momentito. ¿Vale? Fijaros en la evolución, en esta figura azul, ¿no? Los tics tienen su máxima exponencia entre los 10 y los 15 años y a partir de los 15 años generalmente disminuyen.
¿vale? Sin embargo, el TOC, cuando eclosiona, los primeros síntomas son a los 10, pero cuando dan la cara y cuando es realmente más molesto, es a partir de la adolescencia, ¿vale? Entonces, el curso del TIC suele ser, aparece en la vida, en la infancia, aumenta muchísimo al final de la infancia y principio de la adolescencia y generalmente van remitiendo, ¿vale? Y con la obsesión, al revés, en la infancia no tanto, porque os digo que no es habitual ver a un niño con obsesiones, y aumenta muchísimo a partir de la adolescencia. Muy bien. Dice, en mí ha tenido más impacto en mi vida no saber que yo era Tourette que mi propio Tourette, dice, ¿no? ¿Cómo? O Perdón, sea, no claro, lo he entendido, se trata de un Roxana. adulto, dice, es un adulto con Tourette y comenta, dice, en mi vida ha tenido más impacto en mi vida no saber que yo era Tourette que el propio Tourette, ¿no? Porque, claro, los adultos, de eso especialmente a Pero partir de los 40, 50, pero por digamos, esa tendencia a la culpabilización, de esto me pasa a mí porque soy torpe, o me pasa a mí porque no me controlo, o, es decir, esa exacto. culpabilización que hay acompañando a cuando no se sabe que uno tiene un problema. Exacto, exacto. Rodrigo ha levantado la mano, no sé si querías hacer alguna acotación en relación a esto. Sí, gracias por darme Sí. la voz. Bueno, felicitar a Mila por la exposición y sobre todo por las palabras que elige para exponer todo esto, porque yo sé la dificultad que tiene hablar de esto y cuando veo que las palabras que ella ha elegido me doy cuenta enseguida que sabe mucho de esto. Te felicito, Mila. Gracias, Bueno, Rodrigo. lo que intentaba decir es que, bueno, yo he ido desde pequeñito a médicos, me han medicado muchísimo, pero nunca me han diagnosticado, me han dicho, usted tiene Tourette. He seguido con mi vida y yo creo que satisfactoriamente, pero sí que es verdad que socialmente, laboralmente, socialmente y desde muchos planos, pues he vivido ese rechazo sin yo saber por qué. Y yo creo que si yo hubiese entendido que yo era apartado o tratado o discriminado, o tratado de otra forma, porque, bueno, pues que yo me movía la cabeza y tal, pues esto me hubiese evitado muchos problemas, pues no sé, de aislamiento, de soledad, de depresión y simplemente no por arreglar el Tourette lo seguía teniendo, sino por no entender nada. Entonces, y como tú has comentado que a veces no diagnosticas, he entendido el motivo perfectamente, porque efectivamente si el Tourette no tiene un impacto en las personas, pues es como ser zurdo. ¿Cómo voy a diagnosticar ser zurdo? ¿Usted tiene algún problema por ser zurdo? No, pues entonces no hay diagnóstico. Le entiendo No hay perfectamente. trastorno, no es que no hay, más No hay Sí bien, hay ¿no? No, síndrome, pero no no hay hay trastorno. claro, pero que hay es síndrome, pero no hay trastorno, ¿no? pero creo que es importante informar al afectado, al dotado con el síndrome de Tourette, que me gusta decir a mí, decirle, mire, usted no le diagnostico de nada porque usted no tiene ningún trastorno, pero usted veo que tiene estos síntomas que son compatibles con el Tourette, o de alguna forma que el afectado sepa qué le está pasando, porque si no, esa no información, ese no diagnóstico, sí que va a provocar un impacto en su vida y por tanto un trastorno. Eso es lo que Sí, pero quería. Rodrigo, acuérdate que yo hablaba que cuando hablamos de ese deterioro de la calidad de vida o el impacto en la persona, hablamos de los trastornos psiquiátricos, no tanto los trastornos del neurodesarrollo. Porque los trastornos del neurodesarrollo evidentemente están, Claro. ¿vale? Lo que pasa, por ejemplo, con el TOC, si no hay un deterioro de la vida de la persona, porque llega a casa y hace así 3 veces y ya está y no lo vuelve a pensar, es decir, tiene un ritual y eso no le ha ocasionado un nivel de ansiedad alto, no le ha causado una depresión acompañante. No, Me parece bien que no se diagnostique, pero infórmale que tiene TOC, que él sepa lo que le pasa. Porque él normalmente, yo no sé lo que me pasa, yo no puedo saber que dar un saltito hacia atrás cada 5 pasos es un problema. No afecta a mi vida, pero lo hago. Y debo saber, creo que es bueno que yo sepa qué me está pasando. ¿Por qué lo hago? No es un diagnóstico, puesto que no es un trastorno, pero información, sí, por favor. Vale. Es una opinión muy personal, que ignoro y no soy experto en eso en absoluto. Vale, Era muy una bien, opinión. Muchas gracias. muy bien. Álvaro, mira,
Dice, los pensamientos repetitivos o obsesiones sin rituales también pueden ser incapacitantes, ¿no? Yo entro en unos bucles mentales que me dejan bloqueado, aunque no tengo ritual para ello. Vale, pero hay un subtipo de TOC que es el TOC cognitivo. El TOC Ajá. cognitivo es que la compulsión es Dominancia. la propia repetición del pensamiento, Ujú. ¿vale? Interesante. Y son los trastornos obsesivos puros. Le llamamos trastorno obsesivo sin compulsión, Ajá, ¿vale? Y es el ya. pensamiento repetitivo, molesto, invalidante, del que no me puedo deshacer, pero que no se asocia con ninguna compulsión. La compulsión generalmente es una solución que la persona encuentra para no tener ese pensamiento, Muy bien, ¿vale? muy bien. Mira, tenemos aquí otra. Dice, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre el efecto que pueden hacer el uso de tablets en los niños con Tourette y TOC. Bueno, el uso de dispositivos móviles en general en la infancia, pues tiene que ser con control, con supervisión, con límite de tiempo, con límite de contenidos. Vemos un poco de todo. Hay personas a las que les calma mucho y hay otras personas a las que la luz continua pulsada les sobreexcita, ¿no? Y les puede aumentar el número de tics. Yo creo que esto hay que ver en cada niño cómo funciona. Pero en general, como regla general, barra libre de pantalla no. Hay que eh, limitar el uso, hacer un uso racional, elegir bien el contenido para lo que se conecta uno a la tablet, porque no es lo mismo jugar a un juego educativo que ponerse YouTube a ver youtubers sin más, ¿no? Entonces, yo creo que los padres somos responsables del uso que nuestros hijos hacen de la tecnología. Entonces, ahí sí que os pido que superviséis mucho, ¿no? Y, en fin, hay contenidos que no son apropiados, hay contenidos a los que no deben de conectarse, hay videojuegos que yo creo que hay que saber para qué edades están recomendadas y que cuando ponen 18 años no quiere decir 7, ¿vale? Quiere decir 18, tal vez puedo aceptar 16, pero no acepto Claro, 7. Es decir, claro. eso sí que es importante, ¿vale? Los Y contenidos repetitivos, ¿no? Los tics, hay niños que están jugando y los tics se desatan, ¿no? claro, Especialmente. O niños pero que... Sí, Roxana, yo ahí tengo la duda de si se desatan por la propia pantalla o como muchas personas de Tourette cuando están relajadas los tics se desatan. también, exacto. Entonces el videojuego generalmente a la gran mayoría de niños les gusta y les relaja. Entonces por eso se desatan los Suelta tics, todo, claro. pero no porque haya una relación directa, sino que yo creo que tiene que ver con el nivel de relajación que generalmente exacerba el tic. Muy bien. Y el TOC yo creo que se refería también a lo mejor como esa compulsión de no poder parar, ¿no? Que cuando tú le dices, bueno, ya está, a cenar, ¿no? Y se arma todo la escena familiar, ¿no? De no puedo parar, ¿no? Posiblemente se refiera a esta parte Sí, pero por eso compulsiva, ¿no? es importante Claro. tener las conversaciones en casa de cuánto tiempo lo vamos a utilizar. Yo a veces les digo a los papás que el tiempo es controvertido porque cuando los niños están en una partida de no sé qué, si les marcas tiempo y la partida está a mitad y lo tienen que dejar, ahí es cuando aparecen muchos problemas, ¿no? Y que Claro. a mí me gusta más hablar de objetivo de juego. Pues si vas a jugar, bueno, yo Muy no bien. conozco muy poquito de videojuegos porque no me gustan, pero cuando pases 3 pantallas, por ejemplo, o cuando acabes esta partida, Exacto. entonces nos desconectamos. Claro. O cuánto duran estas partidas, ¿no? Eso O sea, es, llegar a estos acuerdos, ¿no? ¿Cuánto eso dura? es. Y una partida dura 1 hora y media. Entonces, no podemos empezar a las 9 menos cuarto, porque a las 9 cenamos, ¿no? Por ejemplo. Claro, llegar a estos acuerdos. Es como que hay que meterse un poco en ese mundo de ellos para tratar de Sí. entender, ¿no? Y entonces con los niños pequeños yo digo, bueno, hay que frenar, es decir, un niño de 4 años no tiene que tener un acceso a un móvil para ver vídeos de YouTube. No, no tiene que hacerlo. Exacto. Mira, tenemos aquí si les parece, leo esta última pregunta para que luego Mila pueda continuar. Como ves, un montón de preguntas, la gente muy, muy interesada, Mila, porque Muy bien. además que lo estás haciendo de una forma tan amena, tan clara, ¿no? Y estás clarificando tantas cosas. Dice, yo tengo un hijo de 24 años con Tourette, diagnosticado desde pequeño, con TOC asociado. Siempre le ha causado muchos problemas en casa y en el cole. Dice muchos tics, TOC, depresiones, medicación, psicólogos, etc. Ahora está más controlado. Tengo otro niño de 21 años
que de pequeño no presentaba ningún problema. Lo único que no dormía bien y tenía algunos miedos, pero siempre fue un niño feliz hasta la adolescencia, que su carácter cambió y se volvió más triste. Tiene altas capacidades y siempre me decían que su tristeza eran frustraciones y no le daban importancia. Le insistí al psiquiatra que no lo estaba viendo en la seguridad social por sus problemas para dormir, que el niño... perdón, que pasar esto es un poco complicado. Le insistí al psiquiatra que no estaba... Espera. A ver. En casa, el cole, muchos TikToks, psicólogos, a ver. Siempre fue un niño feliz hasta la adolescencia y que su carácter de cambio se volvió más triste. Tiene altas capacidades y siempre decían que su tristeza eran frustraciones y no le daban importancia. Le insistía al psiquiatra de la seguridad social por sus problemas para dormir, que el niño estaba muy triste y que si no tendría algo que ver con el Tourette como su hermano, porque tiene miedos irracionales y me dijo que no. Y hace 2 meses que tuvo un intento de suicidio tomando alcohol y pastillas y el psiquiatra sigue sin darle importancia. Bueno, es un comentario que... Sí, bueno, ahí sin conocer más datos me resulta complicado opinar, ¿no? pero bueno, general. Sí, bueno, es que luego hay diferentes tipos de depresión, diferentes niveles. Los gestos o los actos de intentos de suicidio no siempre se corresponden con una depresión, pueden aparecer en otras múltiples ocasiones y el origen es diverso y complejo. Claro. La mamá dice, no, el psiquiatra no le dio importancia y no le mandó ninguna medicación, solo que lo llevara al psicólogo por mi cuenta. Que no dar medicación no significa que un psiquiatra no dé importancia, ¿no, Mila? Claro. Sino que a lo mejor, que pensar como tú dices... Y a los jovencitos nos cuesta mucho medicarlos, es decir, porque generalmente con los jovencitos hay que empezar primero por psicoterapia. Claro. ¿Vale? Entonces, yo creo que no es que no le dé importancia, sino que realmente le está asesorando a dar el primer paso, que es la psicoterapia, ¿no? Y que entienda qué le pasa. Exacto. Sí, eso es. Y si con psicoterapia no se logra remitir los síntomas, pues entonces ya sí que tendría que tener un tratamiento farmacológico, pero no todas las depresiones necesitan un tratamiento farmacológico. Claro, exacto. ¿Vale? Que esto también es importante totalmente de acuerdo. Hay crisis vitales, hay escenarios que lo esperable es estar triste y no un duelo, una crisis, un bullying, no sé, tantas cosas. No, pero luego, Roxana, también hay que saber lo que pasa con los antidepresivos, ¿no? Es decir, los antidepresivos son muy potentes en los adultos, pero en los niños y en los jóvenes no tanto, y entonces hay que empezar por psicoterapia. Muy bien. Ya digo que sin conocer más del caso y que no me atrevo a opinar más, ¿no? Pero muy bien, que tal vez la recomendación del compañero ha podido venir por ahí. Claro. ¿Vale? Seguimos, Mila. Venga, vamos a hablar de la depresión, precisamente. Sí. Bueno, cuando los niños cuando se deprimen no se deprimen como los adultos, ¿eh? No se ponen tristes, sino que se ponen cansados, apáticos, durmiendo peor, comiendo peor también, con muchos miedos y muy irritables. Los niños deprimidos son niños de mal humor, fundamentalmente, de muy mal humor, ¿vale? Y con muchísimos problemas de comportamiento. ¿Vale? Entonces es como que un poco les da igual todo y entonces ya les da igual portarse mal, no obedecer, lanzar una silla. Y entonces es como, no, es que me está tomando el pelo. No. Vamos a ver qué hay detrás de este comportamiento que no era usual en él, ¿no? Y que al no ser usual tenemos que pensar qué ocurre. Claro. Pueden aparecer problemas de aprendizaje, pueden perder conocimientos adquiridos, pueden agravarse los tics, ¿vale? Pueden agravarse obsesiones, podemos tener... Eso es, una pérdida de habilidades. Esto a veces es característico en niños más mayores, niños que les ha ido bien el cole y que de repente un curso empiezan a sacar malas notas, a portarse muy mal en clase, a desafiar a los profesores, a desafiar a los padres, a quedarse encerrados dentro de la habitación y pasarse el día delante del videojuego y entonces decimos, es que ahora se ha convertido en un adicto al videojuego, ¿no? Y yo siempre digo a los papás, mira, el adolescente que se mete a jugar
y no quiere vivir la vida de adolescente, que es salir y divertirse, ¿cómo me preocupa? Y no porque sea un adicto al videojuego, sino porque realmente me preocupa muchísimo su estado de ánimo y su decisión de encerrarse con una pantalla y no relacionarse con el mundo. Claro. ¿Vale? Entonces, esto puede ser un indicador. En la Exacto. adolescencia, lo mismo, vamos a encontrar niños enfadados fundamentalmente. Puede aparecer la tristeza, pero es raro el adolescente que te dice que está triste. El adolescente está enfadado. Y sí que te dice, ya no me interesa jugar al fútbol como antes, ahora no quiero comer o me lo como todo cuando antes, es decir, cambia el apetito por exceso o por defecto. Con el sueño lo mismo, ¿no? Puede ser que se pasen el día durmiendo. Y en vez de dormir 8 horas, duerman 12, 14, duerman un montón, o todo lo contrario, no duerman nada. ¿Vale? Pueden aparecer quejas de me duele la barriga, me duele la cabeza, recógeme del cole, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Tienen dificultades para concentrarse, puede aparecer lentitud o estar muy nerviosos, muy agitados, como si tuvieran un TDAH. ¿Vale? Les cuesta tomar decisiones, están muy cansados. Y aparece retraimiento social. Entonces, lo que os digo, adolescente que se mete en la habitación, cuidado. Es decir, preocupémonos. El adolescente puede estar deprimido, ¿vale? Porque la adolescencia lo que quiere es calle. Está claro que hemos pasado el tiempo de pandemia, nos hemos encerrado, pero ahora que vamos teniendo un poquito más de libertad, el adolescente, el buen adolescente, la guerra que tiene que tener en casa es la guerra por querer salir y que no le dejen. Claro, ¿vale? claro. Pero cuando tengo un adolescente metido en su habitación y la guerra tiene que ser para que salga de su habitación, a mí como psiquiatra me preocupa. Exacto. A veces con el tema de los videojuegos, más que reñir, ¿no? Porque estás con los videojuegos otra vez. A lo mejor es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estás con el videojuego? ¿No? Y cuando uno abre a lo mejor un canal de diálogo, ese chico te dice, porque no tengo amigos, ¿no? Como no tengo amigos, te dice, no, estoy con el videojuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema a lo mejor no es el videojuego, es que no tiene amigos, ¿no? Roxana, hay muchos chicos obsesivos se refugian en el juego porque mientras juegan no tienen el pensamiento obsesivo. Entonces la compulsión que desarrollan es el videojuego para no tener ese pensamiento repetitivo. Claro, claro. ¿Vale? ¿Cuántas cosas que hay detrás a lo mejor de una simple adicción a la tablet, ¿no? Eso es. Un videojuego. Eso es. Y luego, bueno, lo que pongo aquí, que pueden haber ideas de suicidio o incluso intentos, ¿vale? Pero no todos los intentos de suicidio se deben a una depresión. ¿Vale? Ahora mismo hay una gran epidemia de adolescentes que se cortan y la gran mayoría no están deprimidas. Es un fenómeno, un poco un fenómeno de masas, de retos que se van poniendo por las redes sociales y no necesariamente asocia un estado depresivo. ¿Vale? Entonces, por eso un poco con las autolesiones pues hay que estudiarlas de manera detallada en cada caso para saber a qué se debe. Muy ¿vale? bien. ¿Qué podéis hacer los papás por mejorar el estado de ánimo de un hijo que tenemos con una posible depresión? Mirad, lo primero es reducir el estrés ambiental. Es decir, si yo estoy peleándome con él todo el día, pues no le ayudo, ¿no? Si yo me siento triste y viene mi jefe y me sigue dando la murga, pues evidentemente me pongo peor, no me pongo mejor. Entonces necesitamos reducir lo que podamos el estrés, ¿no? O la sobrecarga. Intentar facilitar la interacción social. Y me da igual que sea física o virtual. Es decir, si en el videojuego está jugando con amigos y está hablando con ellos, fenomenal. Pero si en el videojuego no está hablando con nadie, necesitamos abrir vías donde aparezca esa interacción social. ¿Vale? A veces modificar el medio y convertirlo más estimulante también ayuda a mejorar el estado de ánimo. Venga, vamos a cambiar tu cuarto, vamos a pintarlo, vamos a cambiar esos pósters, ya has crecido, vamos a poner algo que te guste más. ¿Vale? Es importante que el adolescente pueda tener su espacio personal a su gusto para sentirse cómodo. ¿Vale? Le podemos programar tareas en las que se sienta confortable, pero claro que le gusten, porque si yo le voy a proponer vámonos a hacer senderismo y no le gusta caminar, pues lo que le estoy dando es una tortura. ¿Vale? Y por lo que me preguntabais antes, el ejercicio físico y moverse de verdad que mejora el estado de ánimo. Entonces, una de las cosas que podemos sugerir a nuestro hijo con un estado de ánimo bajo es hacer deporte. ¿Vale? Bueno, realmente cuando hay una depresión establecida, pues la persona necesita ir a recibir una intervención psicoterapéutica y si ya es de mayor gravedad, pues necesita un abordaje farmacológico, ¿vale? Pero como estrategias que podéis usar en casa, esas serían, ¿vale? Los trastornos de ansiedad
sobre todo en la infancia, se presentan de manera diferente al adulto. Yo cuando estoy nerviosa me lo noto como taquicardia, me cuesta coger aire, me siento estresada, me siento un poco malhumorada, pero los niños cuando se ponen nerviosos a veces lo que tienen es ansiedad de separación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando les dejan en el cole, mamá, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas, o no quiero salir de casa, no quiero ir al cole, me quiero quedar contigo, me quiero quedar contigo. Esa es la ansiedad de separación. Luego tenemos las fobias simples, y las fobias simples es, por ejemplo, la fobia a las arañas, la fobia al ascensor, pero también está la fobia escolar. No quiero ir al cole porque me da miedo ir al cole. Y entonces ahí tendremos que escarbar mucho qué pasa en el cole para no querer ir, ¿vale? También se manifiesta como una resistencia a los cambios o a las transiciones, ¿vale? Hacer cualquier cambio en la vida del niño, pues mira, ahora tienes una profesora nueva y se ponen nerviosos y se ponen a portarse mal, porque un niño nervioso es un niño que se porta muy mal, ¿vale? Pero no es un niño que se esté portando mal con la intención de tocarnos las narices. Es un niño que se está portando mal porque tiene un nivel de ansiedad alto, ¿vale? Entonces ahí es donde a veces los padres nos equivocamos un poco, porque decimos, si te estás portando mal, que el peso de la justicia caiga sobre ti, ¿no? Castigar. Bueno, sí, entonces yo digo, bueno, pensemos en nosotros. Si yo estoy teniendo una crisis de ansiedad y estoy con taquicardia, dificultad para respirar, temblores, con sensación de que me va a dar un infarto, ¿qué necesitaría en ese momento? Pues a mí generalmente me vendría mejor un abrazo antes que una riña de mi marido, no sé. Entonces con los niños donde estamos detectando que está teniendo un problema de comportamiento que es muy puntual o que se debe porque le estamos diciendo que apague la tablet y eso le genera mucha ansiedad, la estrategia no es el peso de la justicia sobre él, sino que tenemos que intentar tener esa actitud más conciliadora, acompañadora y entender la alteración de comportamiento como una manifestación de la ansiedad, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar con ellos la ansiedad para disminuirla? Pues identificar qué es lo que me pone nervioso. ¿Le pone nervioso la tablet? Bueno, pues entonces vamos a pactar cuánto tiempo, de qué manera, a qué horario, cuáles son las condiciones, ¿vale? Para que no aparezca esa ansiedad, ¿vale? Yo utilizo mucho un refrán que dice, en guerra avisada no hay muertos. Es decir, si yo sé lo que va a pasar, es más fácil que me pueda regular, pero cuando yo no sé lo que va a pasar, entonces me voy a enfadar. Entonces, estos cortes de wifi que a veces hacen algunos papás, que de repente el wifi se corta, ¿vale? Porque le han dicho a su hijo 600 veces que apagara la tablet y el hijo no se ha enterado porque está conectado en el videojuego y entonces de repente tiene ese corte que aparece una explosión de ansiedad, ¿vale? Sin embargo, cuando yo pacto y digo, mira, vas a utilizar la tablet con un temporizador o con una alarma que te va a ir sonando y cuando falten 10 minutos te va a sonar una vez y cuando te falten 5 te va a volver a sonar. Eso es ir avisándole de que se acerca el fin de la actividad y eso contribuye a que no se ponga tan nervioso, ¿vale? Tener el tiempo estructurado también nos ayuda a poder mantener la calma. Estrategias de autorregulación, que ahora os voy a explicar unas cuantas. Técnicas de relajación, como las que hemos visto, ¿vale? Entender los problemas de conducta como una posible manifestación de ansiedad y no caer en el me está tomando el pelo, se está choteando de mí, se está intentando burlar. No, por favor, pensémoslos como problemas de ansiedad, ¿vale? Y entonces, esto último es lo más difícil para todos, que es que el adulto mantenga la calma cuando hay un episodio de ansiedad del niño. Y es la parte más complicada, que los adultos mantengamos la calma, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos cuando hay un problema de conducta? Pues mirad, los problemas de conducta hay de diferentes tipos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el trastorno oposicionista desafiante, que como el propio nombre del trastorno indica, son niños que se niegan por sistema a hacer cualquier cosa, no, haz esto, no me da la gana, no quiero, y que además desafían, ¿no? Y te ponen al límite de tu paciencia y de tu resistencia. Pero detrás de un niño desafiante, oposicionista desafiante, generalmente hay un niño que sufre, hay un niño que no está bien de ánimo y hay un niño nervioso, ¿vale? Y es un niño que se defiende con conducta desafiante. Y entonces yo digo, a los adultos lo que nos pide el cuerpo es castigarlo o ponerlo más límites. Y yo digo, no, si lo que hay que hacer es acompañarlo y entenderlo para lograr entender para qué necesita utilizar esa conducta, ¿vale? Bueno, está un poquito borrosa, pero bueno, son niños que pierden la calma, que son susceptibles, que se molestan con facilidad, que están enfadados, resentidos, que discuten con los adultos, que desafían activamente o rechazan satisfacer
las peticiones de los mayores, molesta a los demás de manera deliberada, culpa a los demás de sus errores, ¿no? Tiran el jarrón y culpan al hermano, y además es rencoroso y vengativo. Pero ya os digo, el oposicionista desafiante no tiene un mal corazón. Al oposicionista desafiante lo desarmas dándole un beso y un abrazo y diciendo, ven aquí, anda, ¿vale? Es decir, porque es un niño sentido que se arrepiente pero que no logra pedir perdón porque se enreda en su propio pensamiento. Luego tenemos otro trastorno de conducta que es el trastorno disocial. Y el trastorno disocial sí que son adolescentes que son un poquito más fríos a nivel emocional. Y son adolescentes que se meten en líos gordos. Es decir, amenaza, tiene peleas, ha usado un arma, crueldad física, roba, viola, prende fuego, destruye la propiedad de alguien, invade la casa o de una persona o roba el coche, miente, se escapa de casa a pesar de la prohibición de sus padres, falta a la escuela. Entonces, casos de trastorno disocial generalmente no vemos tantos. Entonces, cuando hablamos de problemas de comportamiento, siendo estrictos, el trastorno de conducta es esto, el trastorno disocial. Eso es el trastorno de conducta siendo estrictamente fieles al DSM-5. Claro. Lo que pasa es que generalmente cuando hablamos de trastorno de conducta hablamos de un niño que se porta mal, ¿vale? Pero el top de portarse mal es un trastorno disocial, ¿vale? Que son jóvenes que son como predelincuentes o incluso delincuentes juveniles. Entonces, estos niños son muy poco empáticos, no tienen sentimiento de culpa, no se interesan por los demás, tienen una pobre autoestima que disfrazan de toda esta frialdad, ¿vale? Consumen sustancias, se meten pronto a tener relaciones sexuales, a tener problemas legales, son carne de cañón de reformatorios. Generalmente perciben actos ajenos como hostiles, ¿no? Son estos que van caminando por la calle ¿y tú qué miras? No, pues yo estaba mirando el escaparate, no te miré a ti. Es como que están siempre a la defensiva, con esa necesidad de estar defendiéndose. Claro. Y toleran muy mal la frustración y, bueno, generalmente tienen un temperamento bastante explosivo, ¿vale? Bueno. El trastorno disocial es la antesala de otros trastornos, generalmente trastornos de personalidad de tipo antisocial, narcisista, límite, de abuso de sustancias o de trastornos explosivos intermitentes. Por eso nosotros generalmente dedicamos especial interés o tenemos especial cuidado con los adolescentes con trastorno disocial, que no se dejan venir a consulta, que no quieren las intervenciones y que generalmente tienen que ser intervenciones desde servicios sociales, ¿vale? Para tratar de evitar que avancen hacia otras cosas. Entonces, en los problemas de conducta, tanto en el trastorno oposicional desafiante como en el trastorno disocial, generalmente las estrategias de intervención son psicoterapia. A veces individual, a veces grupal. Generalmente hace falta también una intervención familiar, ¿vale? Porque cuando hay un niño tan oposicionista, pues hace falta enseñar a los padres habilidades para cómo manejar una crisis de comportamiento o qué hacer cuando el niño está negándose a hacer alguna de las tareas, ¿vale? En los disociales las intervenciones suelen ser, ya os digo, de servicios sociales o incluso de reformatorios. Y he puesto tratamiento antipsicótico, me he equivocado. Digo, el tratamiento farmacológico no existe. No hay un tratamiento farmacológico específico para estos niños. A veces utilizamos, por eso me he equivocado, algunos antipsicóticos para reducir la irritabilidad, ¿vale? Pero no hay ninguno propiamente dicho como que sirva directamente para que estos trastornos desaparezcan, ¿vale? Y de lo último que os quería contar, y también os lo cuento por un poquito de concienciación, porque yo creo que es importante, hablar de drogas. Drogas hoy en día hay de tantas clases, van más deprisa que nosotros. Es decir, el otro día uno me hablaba de una droga que me quedó así y digo, ¿esto qué es? Me dice, ¿de verdad no lo sabes? No lo sé. Es cocaína de color rosa. Y yo, ¿en serio? O sea, las drogas cambian tan rápido que los profesionales de la salud mental vamos por detrás de ellos, ¿vale? Entonces, a mí hay una droga que me preocupa enormemente en el mundo de los adolescentes, que es el pescado. No sé si lo habéis oído, ¿vale? El mazazo hardcore pescado es cannabis sintético, ¿vale? Y me preocupa porque es fácilmente accesible, es muy barato, lo utilizan generalmente adolescentes con pocos recursos, pero enloquece mucho, ¿vale? Se ponen claramente agresivos, se ponen claramente irritables, pueden aparecer alucinaciones, pueden aparecer síntomas psiquiátricos importantes. Y hay una característica súper importante a conocer y es que no sale en las detecciones de orina de drogas. Entonces, muchísimos adolescentes que les ponen una medida judicial de control de drogas utilizan esta droga para no dar positivo.
Y entonces tenemos a niños o adolescentes, mejor dicho, con problemas de conducta muy severos secundario a este tipo de droga. ¿Vale? Entonces, por eso os la quería comentar. ¿Cuándo pensar que mi hijo adolescente puede estar consumiendo sustancias en un patrón de abuso o de dependencia? Si no come, o al revés, o cuando llega a casa vacía la nevera, porque el cannabis aumenta mucho el apetito. Si tiene una tos persistente, si tiene las pupilas dilatadas, si se pasa el día somnoliento y luego no duerme por la noche, si está demasiado excitado, demasiado hiperactivado, si tiene mucha irritabilidad, agresividad, si incluso hace violencia filioparental, es decir, agrede a los padres, les insulta, si además tiene cambios de estado de humor constantes, si tiene además pérdida de interés de ir a clase, de trabajar, de estudiar. Uno de los mayores predictores de que un adolescente acabe consumiendo es que tenga amigos que consuman. ¿Vale? Entonces, en esto también tenemos que estar atentos a las compañías y a la gente con la que se relaciona. ¿Vale? Y si hay una pérdida del interés por las cosas que antes le gustaban o si está demasiado rebelde. ¿Vale? Entonces, yo siempre, adolescente que viene a consulta y que los padres dicen es que está demasiado irritable, la primera pregunta es ¿y qué estás consumiendo? Nada, te lo prometo, te lo juro. Bueno, bien, pensaremos en cosas psiquiátricas, pero lo primero que tenemos que pensar es si está consumiendo. ¿Vale? Claro. Últimamente, cada vez, o cada vez más, mejor dicho, hay como un auge de considerar al cannabis como una, digamos, como algo prácticamente más bueno que el ASI, como diríamos en Argentina, ¿no? Como una droga buena, ¿no? Como donde se subestiman los efectos digamos, secundarios de la utilización del cannabis. Y se ve mucho por redes, Mila, como recomendar el uso del cannabis para los tics, ¿no? Cosa que personalmente me preocupa mucho, pero me interesaría mucho, e incluso he visto, sí, es que, planta tu propia plantita, mamá, para... Tenemos que pensar que cuando se hace una recomendación médica de uso de cannabis, el cannabis que se puede recomendar a nivel médico no lleva tetrahidrocannabinol, que es uno de los compuestos del cannabis, que es el que nos complica la vida enormemente. Es el que puede generar adicción y es el que genera además problemas mentales en una proporción altísima. Entonces, hay algunos casos de epilepsia resistente o de tics resistentes donde se utilizan sustancias derivadas del cannabis, pero que no tienen tetrahidrocannabinol. ¿Vale? En cualquier caso, ese tipo de tratamientos debería de ser indicado por un médico y solo para los casos altamente resistentes a los tratamientos farmacológicos. ¿Por qué? Porque nos puede arreglar el tic, pero si me da una psicosis, ¿qué queréis que os diga? Claro. ¿Vale? Claro, prefería tener exacto. el tic, no sé, porque el cannabis, ¿no? Tanto la marihuana como el hachís, pueden desencadenar episodios psicóticos, pueden desencadenar episodios depresivos, ansiedad. Entonces, realmente para mí es algo preocupante, ¿no? El uso así un poco indiscriminado, exacto. Eso es, del cannabis. Sobre todo cuando está además administrado por el que vende, ¿no? Por la tienda que vende. Tómate 3 gotitas, 4, 20, 5, súbele, ¿no? No hay un médico ahí detrás. Eso es. Mira, entonces, es muy preocupante. Si los vamos a utilizar con una finalidad médica, es decir, porque vamos a intentar mejorar un síntoma a través de esta sustancia, tiene que ser con un control médico. No Muy puede bien. ser, no sé, yo aquí abajo en mi casa tengo una tienda de esas, es decir, no puede ser que yo vaya aquí al rubio de la tienda a preguntarle cuántas gotas de DBC me voy a tomar para controlar un tic. Claro, exacto. Una, porque la evidencia científica es baja y cuando se utiliza, ya os digo, para casos muy determinados, pero siempre con control médico. Muy bien. Muy ¿Vale? bien, muchas gracias. Mira. Bueno, para terminar, deciros, cuando elegimos un tratamiento, ya sea psicoterapéutico o farmacológico, ¿cómo lo hacemos, ¿no? En salud mental? Pues siempre es un tratamiento individualizado. ¿Esto qué quiere decir? No hay dos personas iguales a pesar de tener el mismo diagnóstico. Entonces, nuestras intervenciones tienen que adaptarse a las circunstancias de la persona, porque no es lo mismo tener una comorbilidad que 2 o 3, no es lo mismo tener una buena capacidad intelectual que no tenerla, es decir, los tratamientos los adaptamos a las necesidades de cada una de las personas, ¿vale? En salud mental lo que vamos a atender fundamentalmente es a la comorbilidad. A la hora de planificar el tratamiento vamos a considerar también los factores familiares y sociales de la persona. Es decir, no solo tenemos a la persona delante, sino que hay que considerarla en toda su globalidad, ¿no?
Y además, cuando tenemos niños, pues vamos a coordinarnos la intervención con el centro escolar, con los servicios sociales, servicios judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, el abordaje que solemos hacer en las unidades de salud mental infantil es un tratamiento, es un abordaje comunitario. Y comunitario quiere decir poniendo a disposición del niño todos los medios que existen en la comunidad para que el niño vaya adelante, ¿vale? Si utilizamos un tratamiento farmacológico, vamos a intentar utilizar la dosis mínima eficaz, ¿vale? Vamos a intentar que el tratamiento tiene que ser el tiempo suficiente, y esto también es un punto de controversia, por lo que os decía antes del tiempo relativo, porque generalmente un tiempo suficiente en la gran mayoría de tratamientos es al menos un año. Y digo al menos, es decir, por lo menos un año. Y a veces el tope no lo tenemos tan claro en según qué patologías, ¿vale? Necesitamos vigilar los efectos secundarios de los fármacos y cualquier tratamiento farmacológico debe de tener un seguimiento. ¿Por quién? Por el médico que lo ha pautado. Es decir, si habéis venido a la consulta de salud mental y yo pauto un tratamiento, pues habrá un seguimiento por mi parte, ¿vale? Entonces eso es importante, por eso vuelvo a insistir en la importancia del control médico, ¿no? Y que no sea como mi vecina se tomó el Valium, pues yo también me lo voy a tomar y a demanda. No. Medicamentos con supervisión y con control de los médicos, ¿vale? Y bueno, un poco hasta aquí era lo que os quería contar. Entonces no sé si hay alguna pregunta más. Muy bien. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Hacer alguna pregunta? Pues, Rodrigo, otra vez, venga. Hola, no, simplemente agradecerle a la doctora la exposición. Ya me ha encantado, me he sentido muy identificado en algunos rasgos que no había caído en ellos, y ella me ha hecho pensar en esos aspectos que yo no me había fijado mucho que están en mí, ¿no? Así que muchas gracias, Mila, por tu exposición. Gracias a ti, Rodrigo, gracias. Tan Gracias acertada, y ya te digo que con unas palabras también elegidas, porque uno de los problemas que tiene el Tourette es que no existen palabras en el diccionario para estas cosas, para estos sentimientos y estas emociones. Y tú las has elegido excelentemente. Te felicito. Gracias, Rodrigo. Gracias. Muy bien. Así que sí, realmente muchísimas gracias, Mila, porque has sido tan clara, tan precisa, y además, digamos, has abarcado todo, no has dejado, digamos, aspecto importante por abordar dentro del síndrome de Tourette, y también y sus comorbilidades, ¿no? Y también has hecho, digamos, mucho hincapié en qué realmente, digamos, qué intervenciones, digamos, son altamente exitosas en psiquiatría, y cuáles es importante abordarlos de manera multidisciplinar, ¿no? Especialmente en niños. Si has hecho mucho hincapié en la importancia de la psicoterapia en los niños, que a mí me parece también fundamental, ¿no? Cuando muchas veces vemos que es lamentablemente la única línea de tratamiento por la que se opta, ¿no? Y me parece, vamos, me ha encantado la exposición. Muchísimas gracias. de verdad. Me alegra que haya sido de utilidad. Gracias. Claro que sí. Así que bueno, contamos contigo, Mila. Gracias. Muy bien. Así que, Muchas gracias, Mila. Disculpa, no, es que no sé bien cómo se levanta la mano y perdón Álvaro. que interrumpa directamente. No, tranquilo. Bueno, había hecho una pregunta al final en el chat que era sobre el tabaco. ¿Cómo puede influir el tabaco en el Tourette? Porque yo empecé a fumar hace casi 4 años, y estuve 3 años fumando, y mi sensación era que me hizo fatal a esto. Y entonces al final dejé el tabaco, además pensando que algo revertiría. Porque yo no sé si es simplemente por el desarrollo del Tourette sin más, y no tiene nada que ver y ha coincidido, pero mi sensación es que fui mucho a peor con el tabaco. La sensación cada vez que fumaba era de que me iba a más en el momento, instantáneamente. Incluso me desataba muchos tics y demás. Y todo esto yo he dejado, ahora llevo 8 meses sin fumar y yo no siento que haya revertido, por ejemplo, nada. No sé si tuvo algo que ver el tabaco, no sé si existe, si se conoce esto, si hay algo, si tiene algo que ver, vaya. Álvaro, yo ahí ya te digo, bueno, no tengo tan claro que haya esa relación.
El tabaco, evidentemente, no voy a decir todo lo malo que es, porque todos lo sabemos, ¿verdad? Pero sí que es verdad que el tabaco se sitúa en ciertos receptores cerebrales, ¿no? El tabaco, donde fundamentalmente actúa en el cerebro, bloqueando receptores nicotínicos y bloqueando otro tipo de receptores que sí que pueden entrar en competición directa por los neurotransmisores que están interfiriendo en el Tourette. Entonces sí que puede haber una relación, ¿no? Es decir, lo lógico es que los tics puedan empeorar con cualquier sustancia tóxica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque además son sustancias que no tenemos muy claro el mecanismo de acción, no sabemos bien cómo funcionan. Y el Tourette, antes decía que está bastante instalado en los ganglios de la base, pero hay veces que otro tipo de tics que están relacionados con los niveles de dopamina, es una explicación un poco compleja, pueden interferir con esto. ¿Vale? Entonces, sí, me parece razonable que hubieran empeorado los tics. ¿Y tendría sentido que no revierta? O sea, que hayan situaciones en tu vida que te empeoren y que cuando desaparecen... Es que, Álvaro, esto pasa un poco como lo mismo con el metilfenidato en los niños, ¿no? Cuando les damos un estimulante para el TDAH y aparecen los tics y quitamos el estimulante y los tics se han quedado. Hay sustancias que abren puertas que yo no sé si se abrirían igualmente. Generalmente sí. Entonces, yo creo que ha abierto una puerta a ese empeoramiento y ese empeoramiento se queda aunque se retire la sustancia. Claro. Sí, Por tanto, hace falta hacer cosas adicionales, intervenciones adicionales, Álvaro. Ok. Muy bien. Vale, muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta más de Cristina Carmona. Sí, no era pregunta. Colaboradora, sí. Gracias, Roxana. No era pregunta, era sobre todo felicitarte, Mila, me ha encantado la charla, creo que ha sido súper educativa, súper completa, ¿vale? Y yo te quería agradecer porque sí que es cierto que cuando yo me encuentro con muchas familias en la consulta, yo soy psicóloga, ¿no? Es la autora de la guía que recomendaste, ¿no? Muy bien, estupendo. Sí, no, y cada vez agradezco mucho más que haya profesionales que vienen de la medicina, ¿no? De la psiquiatría, de la neurología, que hacen una parte psicoeducativa, ¿no? En la consulta, esta parte de información, de conocimientos a las familias, a los niños, porque sí que hace unos años venían a la consulta diciendo, es que me han dicho este diagnóstico, ¿no? O me han dicho que tiene estas dificultades y no tenían mucha más información. Y es un placer saber que hay tantos profesionales dentro de la medicina que ya pueden hacer toda esta explicación, todo este acompañamiento a las familias, porque fíjate, Cristina, yo creo que hacen falta hacer acciones de concienciación en las formaciones de los estudiantes de medicina. Sí. ¿Sabes cuántas veces me explicaron a mí el Tourette en la carrera? Nunca. A mí tampoco, en psicología. A mí tampoco. Nunca. ¿Vale? Sí. Entonces, realmente hace falta hacer una labor de concienciación, ¿no? Hacia las personas que forman. Y bueno, yo cuando estaba dando clase en medicina, pues yo me dedicaba toda una clase a dar trastornos del neurodesarrollo. Y decía, mira, prefiero no explicaros la ansiedad, porque al final la ansiedad la vais a aprender igual, pero esto que nadie os lo va a contar, hace falta estudiarlo, porque luego en la consulta del médico de atención primaria, del neumólogo, del traumatólogo, va a venir una persona que está llena de tics y tú vas a pensar que es un maleducado, cuando no es así. Es una persona que está teniendo un problema, muchas dificultades y que necesita de tu comprensión. Entonces ahí sí que creo que las asociaciones tenéis ahí una labor pendiente, ¿no? Con la concienciación hacia el personal médico. Afortunadamente cada vez somos más los que nos interesamos, los que estudiamos pero aún falta mucho por hacer, Cristina. Sí, pero bueno, poco a poco. Yo cada vez que participo en charlas o veo a profesionales que saben tanto, ¿no? Y que explican y que hacen, digo, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Llevo años en el Tourette y digo, de lo que era al principio a lo que es ahora, digo, todo lo que ha cambiado, y digo, de aquí a 10 años será maravilloso. Bueno, así que nada, muchas gracias, Mila, y encantada. Gracias. Muy bien, así que bueno, damos por cerrado entonces este encuentro y bueno, Mila, por supuesto estás invitada a todos los encuentros que hagamos. Muchas gracias y espero que tenerte muchas veces más, que te tengamos muchas veces más. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Mila, gracias, Roxana. Gracias, Amparo. Adiós. Muchas gracias, Mila. Adiós, gracias. Adiós.